Hobby FM es un dial digital dedicado a los fanáticos de la cultura pop, actualidad y música. Al escuchar nuestra señal, encontrarás programas temáticos de distintas índoles, donde todo cruza a un mismo punto de encuentro. En nuestra radio siempre habrá algo para ti. Desde nuestro sitio web o desde tu smartphone, siempre estará sonando lo mejor de la música nacional e internacional. Debates interesantes o quizá simples conversaciones casuales sobre tus gustos preferidos, entregándote la parrilla más variada y entretenida. Entrevistas a los mejores creadores de contenido. Videojuegos, tecnología y waifus. Información, comedia y los mejores invitados. Lo mejor de la música japonesa, comunidades y más. Noticias y curiosidades de tus artistas favoritos del Olimpo del rock. Análisis de clásicos de la cultura pop, por supuesto, desde la mirada de un búho. Lo mejor de la lucha libre nacional como internacional. Entrevistas, doblaje y música de anime en español. Las últimas noticias de Pokémon y su comunidad. También podrás encontrarnos realizando distintas coberturas en eventos y convenciones, siempre manteniendo un equilibrio entre lo informativo y lo entretenido, siempre con nuestro afán de construir canales de comunicación para las distintas agrupaciones y comunidades de fanáticos de todo tipo. Bienvenidos a Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Hola chicos, bienvenidos a su programa Tinta Nacional, el programa acá la tarde de los lunes. Hoy día por razones técnicas de la radio no podemos estar en vivo en la radio, pero nos pidieron que grabásemos el programa para que saliera y mantener el horario. A mi izquierda está Bianco, como siempre, y hoy día tenemos como invitado a Pellello, gran ilustrador nacional, que fue muy gentil al venir a acompañarnos el programa de hoy. Para empezar te damos las gracias. De nada. Y bueno, sinceramente estamos con mucho ruido, les pedimos disculpas por eso. Son circunstancias de la vida. En algún momento alguien se está quemando, se le ocurrió, Sí. supo que estábamos haciendo un programa Y empezó a hacer un se incendio. prendió fuego, ¿verdad? Claro. Se prendió fuego. Al Desgraciado. Bueno, como siempre, Tendrá que ver con el cigarro que me fumé en la vecina de la esquina. Está la wea. como siempre, nuestra idea en nuestro programa es conocer al autor nacional, Pellello. Primero que nada, gracias por venir, obviamente. Partamos por el principio de tu vida. Tú naciste en un hospital, supongo. A no ser que haya sido circunstancias muy especiales de tu vida. No, sí nací en el hospital. Bueno, en general, nuestros autores casi siempre son chicos. ¿Nacieron en el campo? No, nacieron en ciudad. Ya no te interrumpo más. Casi todos nuestros autores parten dibujando en la adolescencia. ¿Ya? ¿Cuál es tu primer recuerdo de estar dibujando? Puta, a mí me dicen que yo dibujaba desde chico, la típica. ¿Ya? Que, bueno, no es tan típica, hay gente que dibuja ahora y empezó a dibujar cuando ya viejo. Po. Pero sí, pues yo desde chico, ¿cachai? Y también tenía un tema con la escritura y empecé a escribir antes que me enseñaran a escribir en el colegio porque en la casa teníamos el silabario. ¿Ya? Y como el silabario tiene estos dibujos tan bacanes, a mí me encantaba revisarlo una y otra vez. Po. Y me acuerdo una vez que... Y yo siempre tengo una memoria súper huevona, así como que me acuerdo de algunas cosas y otras no. Okay. Y yo no me acordaba si se escribía, no sé, por izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces yo de repente escribía para allá, de repente escribía para acá. Ah, ya, ok. Pero Dibujabas, como que dibujabas la palabra. Claro, porque yo no me acordaba, como yo me sabía leer, Claro. la wea, pero no me acordaba para qué lado se escribía. En la dirección. Claro. Entonces como que tenía un approach más gráfico a la escritura. Claro, ¿no? por eso. Bueno, y alguna vez escribí en las paredes y quedó la cagada en la casa. La letra la consideras como un objeto. Claro. Entonces podías Como una dibujarlo figura. de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No lo consideras Sí. como un elemento individual cada letra. Sí, todavía lo puedo hacer. Interesante. Sí. Eso es una capacidad, sé que tiene un nombre que en este momento se me olvida, pero una capacidad que tienen algunas personas de poder objetivizar las palabras. Y esas son las personas que pueden escribir de esa forma, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. El resto del mundo no puede. Claro. Tú cachai, me voy a ir por las ramas, pero cortito, lo voy a hacer cortito. Yo tengo un profe que se llama Nelson Soto, Ajá. que él dibujó así como Condorito, Mampato, cachai, un montón de cuestiones, y él podía escribir así como de aquí para allá, de allá para acá, al revés, Ya. reflejado para todos los lados, podía escribir con las dos manos, y fue al programa, fue asado gigante una vez, Sí. hacer esas gracias. Era una wea muy loca. Sí, porque ese tipo de mente logra objetivizar la palabra, ese es el tema.
tú no lo ves en 2 dimensiones, lo estás viendo como en 3 dimensiones y por eso lo puedes girar. Lo puedes poner en vertical y en tu caso escribir de atrás para adelante. Es como si tú dibujaras una mesa. Tú puedes dibujar la mesa de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como se te ocurra, porque finalmente es un objeto. No tenía idea que era tan bacán. Para mí era como una dengue. Bueno, sí, de hecho, como te digo, yo sé que tiene un nombre ese concepto y es una capacidad, algo que no puede hacer cualquier claro, persona. es una capacidad que tiene la mente de poder tomar y como usar el elementos, objetivizarlos y poder ponerlos en posiciones diferentes mentalmente. No necesitas como verlos material, no necesitas tomar una mesa y girarla. Tú ya ves el giro de la mesa en tu cabeza. Ya, es interesante, muy interesante. Ahora, ya, bueno, volviendo al tema de la infancia y el dibujo, yo no sé si yo habría empezado a dibujar por cuenta propia. O sea, bueno, yo sé que el humano igual, el dibujo es como su primera expresión porque es como que estáis reproduciendo lo que uno ve. Pero yo siempre lo he dicho que mi hermano siempre ha sido fue una gran influencia para que yo empezara a dibujar. Porque es mi hermano mayor, ¿cachai? Uno ve al hermano mayor y uno como hermano chico, mono, uno reproduce lo que hace, po. Y él dibujaba súper bien, le gustaba dibujar autos. Ya. Dibujaba micros, ¿cachai? Una wea muy, muy loca. Tenía esa capacidad de que veía la micro, ¿cachai? La miraba por todos lados y llegaba a la casa la dibujaba así con lujo de detalle. No era una memoria fotográfica, sino que era una muy buena memoria, ¿cachai? Muy buena memoria visual. Y entonces yo veía que mi hermano dibujaba, le compraba materiales bacanes, ¿cachai? Policromo para un cabro de básica. Pues. Ya, ok. Y ¿Qué diferencia tienes con tu hermano? a ver, unos 4 o 5 Ya. años, una cosa así, creo, no sé, no me sé ni mi edad. ¿Sí? Por eso te digo, yo tengo una memoria muy extraña. Ok. Y entonces yo lo veía a él y después más adelante, claro, salió Dragon Ball, todas estas cosas. Y mi hermano tenía una croquera así gigante donde hacía como una especie de póster, ¿cachai? Ya. A color, pintado con policromo y los tenía ahí. Yo de repente, claro, agarraba los policromos, los pintaba y ese weón se ponía a llorar, ¿cachai? Porque era mucho trabajo perdido. Lo mataba ahí. No, dale. Claro. Y yo de ahí como que me gustaba como tratar de dibujar. Y me acuerdo una vez en particular que fue la primera vez que, típico que vayas al colegio y tus compañeros te dicen, oye weón, dibujáis bacán, y esa weá como que ya... Claro, tú eres el dibujante del curso. Claro, pues, y fue una vez en la mañana que nosotros estábamos esperando el furgón para el colegio. Y yo le dije, oye Alexia, enséñame a hacer a Goku. Porque este weón había hecho Goku 1000 veces. Ya. Típico. Y me enseñó de una forma súper didáctica, porque no era la cara de Goku así como es, sino que era como súper cuadradita, como un vaso, ¿cachai? Ya. Entonces para mí era súper fácil aprenderlo porque eran formas básicas, las cejas eran triángulos, los ojos también, la nariz era como un cachito para acá y la línea de la boca y el pelo. Y yo llegué al colegio, puta, bacán, po, y lo dibujé, y yo, dibujé bacán, y la weá, y ahí yo empecé a tratar de dibujar Pokémon, porque ya Pokémon no era de la época de mi hermano ya, Ya. era de mi época. Entonces ahí como que me empecé a tirar sola a dibujar Pokémon y todo lo que vino para adelante. Ya. Y como que ahí, de ahí como que no paré, pues no, para adelante, sí paré un tiempo. ¿Cuándo? Que como que me gustó la música, Ya, ¿cachai? como la más adolescencia. Claro, como una bandita típico. ¿Y tus padres te apoyaron? Sí, y mi tía, sobre todo, mi tía es profe de arte Ya. en ok. el Liceo Industrial de San Bernardo y en el colegio, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ya. Pero el liceo Industrial es un colegio donde igual va gente así como, o sea, van cabros que su aspiración es como soldar, ¿cachai? Claro. Cosas así, entonces ellos no están muy O ahí sea, talleres con el arte. mecánicos, cosas Claro, así. no están muy ahí con el arte. Po. Ujú. Entonces para mi tía tener cabros que dibujen en la casa era bacán, entonces nos llevaba rosas, nos compraba los policromos, era bacán, ella siempre nos apoyó y aparte como era profe de arte, Ujú. ella nos incentivaba harto a que desarrolláramos eso, nos compraba libros ilustrados, ¿cachai? Pero bien del lado de ella, porque era como el arte clásico. Claro, ¿cachai? más académico. Sí. Ya. Entonces, no sé, una vez le pagó a mi hermano para que en pastel dibujara los girasoles de Van Van Gogh. Gogh, ¿cachai? ¿Y cómo le quedó? Le quedó bacán, todavía lo tiene. Muy bien. Todavía lo tiene marcado, Muy así que sí le quedó bien bueno. Muy bien. Yo leí tu biografía un poco y decía que tú estudiaste en el Instituto Arcos. Sí.
¿Ya? ¿Cómo fue ese paso del colegio al instituto? Ah, ya, pues bueno, después Ya. después que fue el tema de la bandita, ¿cachai? Yo dejé un poco el tema de la música y me empecé a reencantar con el dibujo porque ya dejé de copiar cosas y empecé como a inventar. Ya, ¿Cachai? perfecto. Empezaste a tener tu propio estilo. A crear. No, a crear, sí. sí, porque yo creo que de estilo como que uno lo lleva... Ya, de acuerdo. Sí. Y empecé y como que de manera intuitiva empecé a ver referencias, como Ya. lo hacía, como el modo común, pues, ¿cachai? Pero yo lo empecé a ver de manera intuitiva, yo no tenía idea. Y yo quería estudiar diseño gráfico igual que mi hermano, así siempre la siga de mi hermano. Yo quería hacer diseño gráfico y estaba así clavado que quería hacer esa weá. Ya. Y de Ah, bueno, repente... pero tu hermano ya estaba estudiando diseño. Sí, claro, entonces yo ya tenía un approach, por ejemplo, con el Photoshop, con las tabletas gráficas, ya como que cachaba más o menos cómo funcionaba. ¿Cómo era el tema? De hecho, en esa época estaba el Fotolog y yo le truqueaba las fotos a mi amigo, ¿cachai? Le ponía unas alitas, ¿cachai? De ángel. Eso era, en esa época valía mucho la pena hacer ese tipo de cosas en Fotolog. Sí, aprendí harto esa wea, sí. Aprendí harto de Photoshop en eso. Ya. De la interfaz, ¿cachai? Y los comandos Que eso es súper importante para agilizar el trabajo. Sí, de hecho yo no, sin el teclado no podéis trabajar. puedo, o sea, me demoro mucho Obvio. más. De hecho me compré un iPad y como no tiene comando, No, claro, sí, el Photoshop del iPad no es poco intuitivo al final de cuentas. no sé, es intuitivo porque hay uno que es Procreate, ¿cachai? Sí. Que ya, pero como yo estoy acostumbrado a los comandos, para mí es mucho más rápido los comandos que, Sí. aunque sea muy intuitivo, sí, independiente de eso, para mí es más cómodo los comandos, copiar, pegar, ¿cachai? Todo eso. Y bueno, quería estudiar diseño gráfico, estaba clavado con diseño gráfico. A mí no me sacaba nadie que quería estudiar diseño gráfico. Y un día me mandaron un test vocacional. Ya. Y como que ya lo llené y decía estudia dibujo profesional. Y busqué en Google dibujo profesional. Y había como una escuela en España, ¿cachai? Sí. Y que es lo primero que te sale cuando buscas dibujo profesional. Y había unas piezas digitales muy bacanas, ¿cachai? Unos dragones, la clásica. Y dije, bueno, yo quiero hacer eso. Ya. Yo quiero hacer eso. Y empecé a buscar aquí en Chile dónde había dibujo profesional y no había, pues había dibujo técnico, ¿cachai? Diseño gráfico, diseño gráfico, industrial. claro, arquitectura, todas esas cosas. Claro. Y una vez del colegio, como que cuarto medio, ya vayan a la feria vocacional, que es como que te venden las carreras. ¿La de ¿cachai? Mapocho o alguna en No, fue en San Bernardo. San Bernardo? En la comuna de San Bernardo. Y yo dije, no, pero ¿para qué voy a ir si yo ya sé lo que voy a estudiar? Yo voy a estudiar diseño gráfico. Ya. Pero anda, pues anda. No, si yo estudio diseño gráfico, ya anda igual, weón, anda. Si tenéis que ir, no te voy a quedar en el colegio, imbécil. Sí. Estúpido. y fui y empecé a preguntar, ¿sabes que yo quiero estudiar diseño gráfico, pero no sé si hay una carrera que se llame dibujo? Y me dijeron, anda al stand de Arcos, porque ellos tienen como cosas de artista y... Ya. Es, Más y volada. esa wea. Más wea, volada, claro. esa cuestión más artística. Okay. Y pregunté, y claro, tenían ilustración. Ya. Ilustración y animación. Y yo vi la carrera, la malla, y la malla es maravillosa, porque tú veías así como ilustración 1, cómic, ¿cachai? Ya. Como weas muy bacanes. ¿En dónde? Arcos. En el Arcos. Todavía está con lo mismo, todavía tiene la misma carrera, ¿no? Sí, pero antes que yo entrara, ilustración era ilustración y cómic. ¿Ya? Animación y cómic, perdón. Que por ejemplo la Écara pasó por ilustración y cómic, creo que el Brolken igual. Como que varios pasaron por esa época y después se separó la carrera en ilustración, que llevaba ilustración cómic y un pelito de animación y animación de lleno, animación digital. digital, claro. Y estaba animación digital y animación 3D. Y yo entré a estudiar, pues. Ah, de hecho, antes que sigamos, mira, por ejemplo, el robot que está ahí, ese yo lo hice cuando estaba antes de entrar a la carrera. ¿Cachai? Yo ya como que estaba motivado con el tema del dibujo Ok. y hice esa cuestión, con policromo. Policromo, ok. Con policromos Prismacolor, así como que tenía súper buenos materiales. Ya. Eso ya es cuando ya entré. Ya, ¿Cachai? ok. Pero mira, la anterior es del 2011, el robot. Ya. Y esa era como que yo ya me había matriculado y sabía que iba a estudiar. Entonces estaba súper motivado y empecé Ya. a hacer como weas así. Ya. Y ya estas que estáis mostrando ahora fue cuando ya entré a estudiar.
Ya, esto ya es producto de lo que había aprendido, realmente. Claro. Ujú. Y no sé si cachai que es como mucha experimentación, es como todo Sí, distinto. sí, claro. De hecho hice cómics, ¿cachai? No tienes un mismo... Es que en ese un tiempo mismo estaba línea. experimentando, pues esa era la gracia. Claro. Son pruebas que te estás haciendo mientras estás estudiando. Claro, ¿cachai? Tengo una acuarela. Ajá. Igual me ensucié las manos, Claro, que es la idea. que es la idea. Ahora ya no me las ensucio nunca, porque si trabajo Ocupa solo en digital. Solo digital. Ya. ¿Pero te sirvió la experiencia de haber aprendido las técnicas tradicionales? Caleta, pues sí, de hecho, ya eso ya es segundo año. Ya, para ahí un poquito. ya, Para para- Entraste... Entré a estudiar ilustración. Ya. ¿Tuviste que dar alguna prueba? Esto es más Sí. que nada para el, Sí. para el que nos esté escuchando que quiere saber cómo el proceso entra. Sí, creo Esto que ya no la hacen, sí, pero en ese Ya. tiempo tuve que hacer una prueba que era bastante simple en realidad, era más como un test psicológico para ver si estaba cagado el mate, ¿no? Ya. Era como, no, si era como una figura, te pasaba una figura, después tenían que dar la vuelta por otro lado, ¿cachai? Y Ya, eran y una- ahí está pintado tú, sí. Sí, pues yo puedo escribir por otro lado. Lo que dijimos al principio. Sí, pues. Lo que dijo al principio. Claro, Ya. entonces eso, me hicieron una entrevista con el, creo que era el director de la escuela, no me acuerdo su nombre, era apellido De Poblete. la escuela de arte. Sí, de la escuela completa, porque está la escuela, el departamento de acá. Claro, de sí, acá. sí, sí. Y después, obviamente, cuando tú pagas ya está ahí adentro. Claro. No, porque es que institución privada, sí, ese es otro tema. Sí, pues y en ese tiempo el CAE era la única manera, pues el crédito ganaba. Y tenía el CAE antiguo. Sí. Tenía el CAE antiguo. Bueno, después hablamos de eso. No, Entonces, si te todavía bajaron estoy con el... el CAE, sí. Si te bajaron el Sí, datos sí, de me lo- interés. se me lo Ya, bajaron. ok, perfecto. Bueno, entonces entraste en eso. Entré en ilustración. ¿Y qué te pareció la carrera de entrada? Creo que no lo hemos preguntado antes. Sí, lo hemos preguntado por veces. ¿Qué te pareció la carrera de entrada? Cuando tu primer día te sientas que... Puta, primer día la raja porque todos dibujan, weón, ¿cachai? Es Yo dijiste, como- aquí estoy es en lo la mío. mía, estoy con... Esto es lo Claro, mío. es como cuando es como entrar a la escuela de X-Men, pues weón, es como que miráis para allá y weón bacanes, ¿cachai? Miráis para allá, es como todo es como que estás en tu salsa, ¿no? Weón, muy bacán. Ya. Y puta, la primera clase el profe no llegó. Ah, ya, súper. Ok. Ah, bien, o sea, Súper, vamos. partimos bien al tiro. Sí. Buena experiencia. Buena experiencia. Bueno, y sirvió para conocerse con los compañeros y toda la weón. Ya. Y era, puta, para mí era bacán ver que mis compañeros, ¿cachai? Había de todo. Habían grafiteros, habían el típico manga, el Claro. americano, el típico así como Darksme o Lovecraft, ¿cachai? Y yo como que no me sentía dentro de nada porque en realidad yo no tenía... Claro, todos iban identificados con lo que les gustaba hacer y Claro. tratando como, igual buscando como hacer algo mejor dentro de lo Dentro que de lo ya que les ya gustaba. Una y especie de sí. tendencia. Sí, pues igual yo en el colegio pasé por un tiempo como de graffiti y weas así, pero nunca me quedé con ese estilo de graffiti. Interesante. Tú ya llevabas mucho tiempo dibujando. Claro. Con materiales, me atrevería a decir que un poquito más pro de lo que algunos dibujan Sí. a esa edad. Harto más Por, noble. claro, que- por tu, sí. por tu influencia de tu tía. Mm, Y por lo que tú nos has contado, ya habías trabajado con varios tipos de técnica y material, claro, entrando ya a la carrera. sí. Tú ya tenías manejo de diferentes tipos de materiales y materiales bastante más nobles, como dijiste tú, que lo que la mayoría tienen en ese momento. Eso es bastante interesante Claro. en cuanto a tu carrera. Claro, y de hecho yo cuando entré a la carrera y hacía unas weas muy raras. Era como unos gags medio extraños, no sé, pues hacía como un tiranosaurio tratando de tomar bebida de un vasito Ya. de McDonald's, ¿cachai? Y no alcanzaba la bombilla, pues yo hacía una wea así medio tonta. O un enano tratando de comprar una bebida en una máquina, así como pura tontería. No crees que sea tonto, me parece interesante Sí, sí, eso es como... el concepto de humor gráfico de esa forma. Sí, pero llegó un momento en que yo lo sentí medio forzado, ¿cachai? Porque ya, para hacer esas cosas, yo admiro a la gente que lo hace de manera tan rápida, porque las ideas, hay momentos que se te acaban, pues no, Sí, no claro. se te ocurre nada, pues, no ¿Y sé. ni guarda eso? Pero yo creo que No no, sé, yo creo que no sí. están, yo creo que no están así, ¿ah? Sí, Eso de decir, no, es que pasa que... Es como decir, no, es que pasa que esa persona tiene talento y por eso Claro. lo hace así. Yo creo que no están así, ¿ah? Yo creo que pasa que las ideas surgen, hay veces que sí, pues, hay veces que las ideas surgen y puta, claro, es bueno que se le tienen más ocurrencias, pasa que tienen, Claro. es como otra experiencia, además yo creo que va más que nada por eso, porque tienen otra experiencia, van y se le ocurren otras ideas, pero llega, a todos nos llega el momento en el cual decís, Se trae puta, ya, ¿y qué hago ahora? Claro, Sí, ¿Cachai? Y tienen que empezar a pensar más, ¿cachai? Las ideas no son infinitas, ¿cachai? Yo creo que... Pero también eso se entrena. Porque yo he leído
en biografías de los caricaturistas que hacen tiras de prensa. Que hacer tira de prensa, claro, uno dice como, te hace una tira Sí, pues, cortita, está- pero tiene que hacerlo todos los días. Sí, Sí, po. ¿Ya? Y esa cosa llega a un punto donde... y algo diferente. Y algo todos los diferente días, todos los días. Claro, sí. de repente hay ilustradores, ponte tú, Charles M. Schulz, que hace Charlie Brown, o el que hizo Calvin Hobbes, Waterman. Ellos de repente tenían series. Una semana sacaban una historia completa en diferentes cuadros. Pero cada cuadro tenía que ser autoconclusivo, o sea, que pudiera saltarte la anterior. Y terminaban la semana con eso. Pero terminado eso, ¿qué así? Y eso se entrena, por lo que yo he leído, Claro. estos tipos de autores se entrenan a tener un horario en donde se sientan a dibujar. Aunque no tengan una idea, se ponen a tirar líneas, ponen al mono, a su personaje en ciertas posiciones, lo sientan, lo paran, ponen música, lo ponen a escuchar música y de repente sale la idea. Claro. ¿Ya? Porque no es que se esfuercen, ellos dicen que es entrenamiento. La cabeza se tiene que entrenar para funcionar así. Porque claro, el caricaturista diario es tema. Imagínate que tenía un mes muy productivo y así 60 historias. Listo, tenéis 2 meses cubiertos. Y cuando sacas las 60, tenéis que tener lista la que viene. Porque no para. Pero bueno, eso es un tema de, yo creo, de práctica. Y lo que tú estás contando, en lo personal, me parece súper interesante. Pero sí, se escucha Debería razón. tratar de Sí. rescatar eso y hacer un librito de humor gráfico de ese tipo. Claro, sí, de repente sí, igual es como entrete. De hecho, muchos lo que están haciendo, esos mismos humores, yo lo he visto por ahí, lo suben harto a Facebook. Pues, si de Facebook está lleno, así siempre tienen cosas así. Y encontrar con cosas así entretenidas. De hecho, son como, me suena igual un poco como a publicidad, si anda a buscar un weón, ponerle, no sé, Pepsi por 200 Sí. a la máquina, ¿cachai? Y un enano intentando, no sé, Claro, ¿verdad? apretar el ¿Cachai? botón. Son cosas que son, Sí. tienen como Y- esa gracia, van como para allá, ¿cachai? Igual como lo de la B, decís tú de McDonald's, Claro. ¿cachai? No Y- sé, y- pues y tienes, ese- tienes como para y ese- ponerle un logo así como es de Claro. fondo, así. Y ese tipo de humor es muy elegante. Porque no estás atacando a nadie en realidad. Claro. Ya. Bueno, pero bueno, entonces entraste a la carrera. A los enanos. A los enanos puede ser, o a las personas de manos cortas. Podría ser que nuestro presidente se sintiera identificado. Sí. Bueno, Bueno, entonces, yo digo que es una weá muy rara, no porque encuentre que eso sea raro, sino que lo que yo estoy haciendo no pero apunta mucho. así partiste. Claro, yo estaba en esa ola cuando entré a estudiar. Y bueno, cuando entré a estudiar era bacán, pues tenía compañeros que yo los admiraba caleta, tenía compañeros que no los admiraba mucho, porque se encasillaban mucho dentro de ese estilo, ¿cachai? Sobre todo, no quiero caer en así como de incluirlos todos dentro de un grupo, pero yo encuentro que la gente que entraba como con el tema del tatuaje se encasillaba mucho dentro de ciertos Puede ser. parámetros, porque no sé si caché que dentro del tatuaje hay distintos estilos. Sí, claro, Sí. hay caricaturas Y- más realistas. Sí, pues, Claro, y está el siempre te old especializas school, ahí en un una estilo. rama de... o sea, Entonces súper específico, porque ya es estilo tatuaje dentro de eso tenía este estilo, y estaban en ese estilo. Un subconjunto dentro de un subconjunto. Claro, es que entonces eso, era muy es que específico. eso es lo que pasa, pasa que yo hice un poco de tatuaje también, ¿cachai? Y claro, es que pasa que no podí abarcar todo, porque son diferentes ramas, ¿cachai? Porque, decirte, el que hace retrato, puta, tú uno dice, puta, bueno, pero lo que hace es retrato, siempre está haciendo Claro. lo mismo, sabe cómo son las sombras, sabe cómo son, ¿cachai? O los que, porque muchos trabajan solamente en blanco y negro, ¿cachai? Y no se pueden pasar a color, porque son otras maneras como de pensar, ¿cachai? Cambiar la mano. Porque, por decirte, es como pedirle a un japonés, ¿cachai? Que está acostumbrado a dibujar manga toda su vida, ¿cachai? De repente decirle, mira, sé que necesito que me dibujes cómics, pero ya americano, así, pero Ponle línea de expresión de la ¿cachai? cara. Puta, también es como, puta... Claro, a lo mejor lo va a hacer, pero pero claro, se le va a puede, ver- le puede se va a quedar ver bien, escondido pero detrás. ¿cachai? No va a quedar tan bien como si lo hiciera alguien que sí se dedica a eso, Claro. ¿cachai? Y cuando tú vayas a hacerte un tatuaje, tú lo que más querís es un weón que, el mejor weón que sepa hacer Claro, ese estilo. ese Claro. estilo. ¿Cachai? No estás ni ahí con lo que el loco sepa hacer esto, sepa hacer esto otro. A ti te importa que el loco me haga bien ¿cómo se llama? Mi retrato en mi brazo o en la pierna, ¿cachai? No estoy ni ahí si el loco no sabe hacer colores, no sabe. A mí me interesa eso, ¿cachai? Claro. Y por eso por Sí. eso los locos igual se especializan en eso. Sí, pues, desde ese punto de ¿Cachai? vista Sí. sí tenéis razón. Pero no sé si sea conveniente entrar a estudiar Es que ilustración ese es el tema. que te Es abarca En tanto. mucho claro, algo, sí. claro. específico, sí. Entre comillas, si tú haces eso, estás perdiendo una oportunidad. Sí. Sí. Porque Sí, la, y porque mucha la plata. carrera, y Y mucha mucha plata, plata. porque la carrera te da un amplio rango de posibilidades Sí. de experimentar. Bueno, ¿qué te llamó la atención cuando entraste? Eh, Parece que estoy haciendo publicidad a la
Claro, la carrera. No, sí, después viene la parte donde lo tiramos para abajo. Ya, bueno, dale. Claro, que no. Vale. ¿Qué te llamó la atención? Primer año entraste, estaba todo súper bien. ¿Qué te llamó la El atención? primer año, puta, para mí era un mundo nuevo, pues sí, era como todo dibujo, excepto las clases que son así como sociedad chilena, Ya, y todo lleva social, así como dibujo social de la sociedad social, así todo social, filosófico, psicológico, social, todo así como, y eran de esas como rellenos, ¿cachai? Y bueno, independiente de esos ramos que eran un cacho, porque por ejemplo teníamos filosofía que te pasaba lo mismo que te pasaba en el colegio, cuando había filosofía en el colegio. Y me llamó la atención que había una gran variedad de compañeros, po, ¿cachai? Y tenía compañeros que dibujaban un estilo super cartoony, ¿cachai? Pero era un cartoon influenciado también por no sé, por Dragon Ball, ¿cachai? Entonces era como una merimanga, pero más tirado para el cartoon. Ya. Y este tenía una facilidad de trazo, ¿cachai? Que era en ese tiempo, no, todavía se llama igual, Sebastián Rosas, que le decíamos el Rosete. Ya. Y yo lo admiraba caleta porque encontraba que tenía una facilidad para producir, tenía un ingenio, ¿cachai? Y tenía otra compañía que dibujaba como anime, ¿cachai? Y era como se demoraba mucho, pero le quedaban muy bonitos los monos, era súper delicado su estilo. Era como que había muchos estilos diferentes que yo no había pensado que existían. Ya, el descubrimiento ¿Cachai? estuvo interesante. Claro, Es como cada la- persona tiene trazos de la manera de trazar diferente, Claro, cómo de plantearse cómo- los personajes de manera diferente, que todos trabajamos, hay gente que trabaja realmente, hay muchos que trabajan desde la cabeza y ahí empiezan a completar el cuerpo, Claro. otros que trabajan desde el pie, otros que trabajan desde el torso para poder mantener las proporciones completas. Claro. Ahí uno se va dando cuenta, y también me pasó eso que te dais cuenta de que tu forma de hacer las cosas no es la única, tú no partís yo siempre partí con los ojos. Hay gente que no parte con los ojos, No, porque parte, con la, tocar- parte con la cabeza o parte con el torso. Y para qué era como para poder darse las proporciones, porque si no, no te queda como totalmente proporcionado. ¿Cachai? Y otros que hacen bocetos completos, donde hacen figuras geométricas para poder darle la proporción a las personas, ¿cachai? Y te das cuenta que, claro, hay un montón de maneras de trabajar Hay y un todos montón trabajan de forma Claro. diferente. De enfrentar ¿sí? el problema, entre comillas. Tú tenías Sí. un problema, hacer un dibujo. Mm, Y la forma en que enfrentas ese problema es diferente para cada caso. Claro. Ok. Y Pero entonces, igual, más allá del método, es como a través del trazo final, de la obra final, ¿cachai? Porque en la obra final tú no veías el método. Pero igual detrás de esa obra final tú veías el autor. claro. Y esa era la guay interesante, que cómo se presentaba el autor sin la intención de presentarse. ¿Cachai? Porque al final igual como que tú le donáis tu ADN Obvio. al dibujo. obvio, Era sí, muy es tu cuático dibujo, eso. es Sí, tu po. dibujo. Era muy cuática esa weá que es como súper inherente del dibujo. Ya, entonces la carrera era como avión. Sí, va bacán. Y bueno, cuando entramos así teníamos ilustración 1, que era como, obviamente, la weá potente. O si la carrera se llama ilustración, tenemos ilustración 1, es el mejor ramo de la vida. Y nos agarró la profe, la Victoria Rivero, que ¿Ya? ella hace como manga, ¿cachai? Y ella tuvo un tacto tan bueno para agarrar ese curso gigante de todos esos estilos y encarrilarlos, ¿cachai? Para que hagan todo el mismo trabajo. Íbamos probando distintos materiales, técnicas, etcétera, acrílico, témpera. No, témpera no, Todo acrílico. tradicional en ese momento. Todo tradicional. Ya. En el primer año no te pasaban nada digital, te ponían así como computación 1, donde Ya. te pasaban Photoshop, Illustrator, pero de manera súper técnica, ¿cachai? Como lo harían con un diseñador gráfico. Ya, De hecho, perfecto. los de diseño gráfico tenían exactamente la misma clase que nosotros. Ya. Y yo ya conocía eso por mi hermano que había estudiado diseño gráfico, entonces yo me sabía los comandos, entonces yo tiraban el ejercicio, yo hacía la weá, pum, ya ahí está, listo. Y del casino. No, pues si no te podía ir, po. Ahí te quedas aburriendo, te digo, Sí, puta, ya te entonces- la... Bueno, pero igual de eso igual te sirve que es un plus para dentro de tu misma materia, porque también no te costaba tanto como otras personas que sufrían ahí, porque hay muchos que sufren en ese momento, Sí. empiezan a sufrir. Los que son 100% tradicionales ahí, Claro. flaquean. Sí, es que hay gente que de frente, bueno, en ese tiempo los smartphones todavía no estaban, entonces Sí. la gente no estaba tan familiarizada con el mundo digital como ahora. Había gente que con cueva tenía mail, Claro. ¿cachai? No tenían ni mail. Nos hicieron hacernos, obviamente un mail para el tema de los estudios, un DeviantArt para subir los monos, ¿cachai? Que de hecho el robot ese verde que vimos es de esa época, cuando yo tenía ese mono y lo subí al DeviantArt. Que yo
cachaba DeviantArt, pero no sabía que era una plataforma. Yo pensaba que era la página de un autor, que yo había buscado el autor y decía DeviantArt.com tanto, ¿cachai? Y yo pensaba que era la página de él. Ya. Y no, po. No que era una plataforma de difusión de ilustración. Claro. No tenía idea de eso, weón. Ok, Y bueno, eso fue como primer año, ok. que ya tuvimos computación. Después, segundo año, ya fue en computación, ya nos pasaban Illustrator, pintura digital, ¿cachai? Unos coloreos como introducción a ese tema, a esas cosas. Y yo ya tenía cierto training en eso por la tableta que tenía mi hermano, pero tampoco lo había experimentado tanto, así que ahí como que ya empecé a entrar más de lleno. Teníamos, bueno, la típica clase de dibujo académico con el modelo, ¿cachai? Que al principio el modelo se empelotaba y todo así como que se reían, ¿cachai? Y hoy, ¿qué hacemos hoy? ¿No? Estamos echando la tula, ¿cachai? No. Y porque todos venían del colegio, pues, Claro, entonces, o sea, 18 años enfrentándose a algo así. todavía no tenéis la visión de ser, no sé, pues, maduro y decir, no, pues venimos es pega. aquí esto es pega, claro, venimos a aprender, no venimos a guiar, Claro. claro, igual te sorprendí, venís recién todavía con la inmadurez, todavía sí, una weá de nada. edad y de no costumbre, de ver una persona en pelota, ¿cachai? Y la sociedad chilena tampoco está acostumbrada a ver No. gente en pelota. O sea, es que en arte sí, pero lo que pasa es que ustedes venían de otro lado. sí, pero es que la gente... Es que después, claro, cuando entráis el ruido y decís, esto es normal. Sí, porque de hecho el desnudo de arte es una de las cosas más clásicas que te Claro. hacen. Pero alguien cuando que digo es ajeno Pero llega a la Pero cuando tienes clase 18 así, años, venís saliendo de la escuela y entré a explorar arte, ilustración, perdón, y te ponen a un modelo desnudo, claro, yo creo. Ya. Bueno, Sí. pero entonces, Pero igual a ti te preguntan así como, oye, no, y cuando teníais modelo de mujer no estaban ricas o no, y uno no estaba preocupado, esa weá, porque tú estás dibujando, Claro, además que y tenía viendo así todo. además que tenía yo hora para hacerlo. Sí, po, y no te creen, Sí. de verdad que no te creen, porque ese es el pensamiento común y, Sí. y el pensamiento que uno trae cuando uno entra. Entonces, como muy raro ver una persona en pelota y así como parada en la misma pose todo el rato y tú tratando de dibujar. Pero después, bueno, obviamente toma a la mitad de la clase tú ya estás metido, midiendo, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Después en segundo año ya fue eso, pues fue más al hueso, ¿cachai? Ya ilustración más dura, también tocamos animación. Y teníamos un profe que es bastante conocido hasta el día de hoy, Ujú. porque nadie le entiende lo que enseña, que era Villarroel, Ya. que es súper famoso en Arcos, y él enseñaba una cosa que se llamaba técnica gráfica. Ya. Y era muy extraño porque teníamos una cosa que se llama técnica gráfica y otro que se llama percepción visual. Ya. Y era como que los títulos estaban cambiados, como que en percepción visual tocábamos técnica gráfica y en técnica gráfica tocábamos percepción visual. Ujú. Y enseñar percepción visual es súper difícil, porque... Explícanos, ¿qué es Defínelo, percepción defínelo, visual? Sí. defínelo. Ya, lo que este profe te pasaba era, por ejemplo, cuando tú composición, los pesos, la direccionalidad, la tensión dentro de una composición, ¿cachai? Y cómo ver los elementos, pero él te lo enseñaba de una manera súper abstracta, porque te hacía, no sé, componer con un punto en una hoja, Ya. ¿cachai? Entonces que ese punto estuviera bien puesto en esa hoja, o dos puntitos. ¿Y cómo tú lo componías? Si había tensión, si estaba balanceada la composición, ¿cachai? Y no era tanto como poner una guía imaginaria al medio y ponerlo balanceado como una balanza, ¿no? Era mucho más allá. Yo no lo entendía. Es muy difícil de entender. Ya. Yo no lo es una weá que mucha gente lo hace de manera intuitiva, porque uno tiene el ojo, pero si lo lográis entender, de repente tú tenías un dibujo y decías algo está mal acá, algo falta, se ve vacío. Y cuando ya lo entendí, tú decís, esto es, pum, lo poní y listo, se arregló. Ya. Así de simple. Pero tiene un montón de cosas, por ejemplo, está metida la gestal, ¿cachai? Hay, no sé si hay cachado, por ejemplo, en las cámaras que tenía una grilla como Claro. un gato, ya eso también tiene que ver con percepción visual. Y eso no, bueno, hay una que tiene una proporción matemática, pero uno intuitivamente te dicen, pon un punto en esta hoja. Ujú. Ya, pues 100 personas, pon un punto en esta hoja. Y esas 100 personas, más del 80% va a poner ese punto en uno de esos 4 puntos de esa grilla de los Del entrecruzado a la grilla de 3 tercios. de 3 tercios, claro. Y es una weá que todos lo tenemos innato, Sí. ¿cachai? Y entonces él nos pasaba un libro que traía todos esos estudios, todos esos experimentos, pero nosotros estábamos en primer año, segundo año, ¿cachai? Entonces era muy difícil No entender. entendí, claro. Claro. Era un concepto demasiado abstracto para ustedes de... Es como cuando yo Sí. me topé con la composición áurea y me dijeron, no, sé que tenéis que ver esto, pues la composición áurea. Y yo me puse a leer, decía, mucha su madre, No entiendo mucha su nada, madre, no entendía. Y era como,
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Y es tan complejo, yo que era como tan complejo y es tanta información que la mente te da vuelta, así es como como cuando te empiezan a enseñar matemática, pero esa matemática súper avanzada en la cual tú veis que haces números y no sabes cómo te empiezan a salir las cosas y te meten información y después todos los números en tu cabeza se revuelven y no sabéis qué chucha está pasando hasta que en un momento se te empiezan a ordenar. A mí, por lo menos a mí me pasó eso, y hasta el día de hoy yo tengo que decir, la composición áurea a mí ahí nomás la entiendo, weón. Y eso que la weá me tomé como 2 días, ¿cachai? Puro leyendo los textos para poder ir como entendiéndolo y todo. Y aún así es como. Es súper complicado. Es cuático ese proceso porque como que salía a comprar pan y es como que miráis todo y veis como estos números así como de una mente brillante, empezáis a ver números en todos lados y nada tiene sentido, weón, y como que, oh, qué terrible, weón. Como que tratáis de buscarlo en todos lados y no lo encontráis, bueno, es muy difícil. Bueno, la cosa es que este profe enseñaba muy mal, pero sabía mucho. Y yo le preguntaba, hasta que un momento como que lo entendí. Pero no lo entendí por lo que él me dijera, sino que yo empecé a experimentar Lo subsumiste, entendiste mentalmente qué es lo que quería que él llegara. Sí, es que yo llegaste al punto que él quería. Y fue un punto que había un trabajo que tenía que llevar objetos a la clase y reproducirlo en dibujo. Y después con eso hacer una composición. Y yo llevé una revista como de guitarras, ¿cachai? De la ESP. Y la tapa era blanca y tenía el ESP. Pero la tapa estaba manchada. Tenía manchitas así como amarillas, como de vieja. Y yo tomé muchos fragmentos de estas manchitas para hacer las composiciones. Entonces cuando tú hacías una mancha, una weá tan poco figurativa, vais entendiendo un poco los pesos y como por ejemplo tenía una mancha grande acá y vais poniendo manchas más chiquititas acá y eso te va compensando. Es como que poní, no sé, 1 kilo de metal y 1 kilo de pluma, ¿cachai? Entonces es como esa es la lógica y como que yo no la entendía en ese momento y hasta que hice ese trabajo con el famoso Villarroel de Arcos. Y ahí me saqué un 7 con Villarreal y esa weá como que no se había visto nunca. Ahí te vino la chispa y dijiste, ahí comprendiste, se te abrió el mundo, comprendiste todo lo que te habían querido enseñar en un momento. Weón, y nadie se había sacado un 7 con Villarreal, weón, y era como, weón, me salió un 7 con Villarreal. Y de ahí para adelante me fue súper bien con él, porque lo entendí, fue como que, pero tuve que experimentar, ¿cachai? Le pregunté no sé cuántas veces al caballero este. Pero tú al día de hoy, ¿tú crees que fue mala persona enseñando? ¿O crees que, claro, el concepto es muy difícil de tratar de explicarlo? ¿Cómo lo explicarías para tú? que se entienda de manera fácil? Yo creo que un poco las dos. Porque es difícil ser pedagógico con algo que tu cabeza tiene que llegar a entender por sí misma para lograr el objetivo. Sí, lo que pasa es que es una carrera igual técnica. Sí, claro. Y este caballero nos hablaba desde la teoría, pero no nos mostraba ejemplos. Ya. ¿Cachai? Entonces yo igual he hecho clase un par de veces. Y en el mismo Arcos igual. Y yo siempre pongo el ejemplo. No, sí, fue como para parchar una clase que hacía el Javier Bamonde de Concept Art cuando él se fue a Nueva York. Y yo siempre a los alumnos le pongo, mira, esto es así, pero ¿qué pasa si yo muevo esto para acá? ¿Se ve desbalanceado? Sí, no, sí, ya, mira, y si lo volvemos para acá, pum, ya, ¿por qué pasa esto? Y les explico. ¿Cachai? Entonces tú igual, como uno siempre aprende del error, uno tiene que mostrarle al alumno también cómo no funciona. Tratáis de explicarle con pera y manzana. Es que así tiene que ser, pues si son alumnos de primero o segundo. Ya. Pero a ti no te pasó. Tú tienes que aprender claro, lo tuyo. A la fuerza. A la fuerza. Que le dieron toda la información, y aprende. Pero bueno, yo, Villarreal, él sabe mucho, pero no creo que sea un buen pedagogo. Ya. Pero él sabe mucho. No es capaz de traspasar lo que él sabe al alumno. Claro, pero para los que estén en Arcos en este momento, pregúntenle, weón, pregúntenle 1000 veces. No es mala gente, no es que sea mala gente. No, para nada. Ya. Él sabe mucho y si le sabe son sacar la información, vaya a aprender caleta. Eso es lo que el caballero no se enoja si tú vas y le empezás a preguntar, ¿sabes qué? Mira, no entendí esto. Claro. Te habla y te trata de explicar igual. No, lo que por ejemplo a él le enoja es la gente floja. Ya. No la gente que no le resulta. Es que pasa que realmente tú vas y cuando te enseñan algo, te da cosas así como ir y decir, me explicó recién, bueno, no entendí nada, Justamente es un tema que uno tiene que superar cuando está estudiando algo, en educación superior sobre todo. En la escuela puede pasar porque además tenéis compañeros que te pueden ayudar, todo, pero ya cuando estás estudiando algo superior, en educación superior de cualquier tipo, instituto, universidad,
tienes que sacarte encima de eso y ir a hablar con el profe. Pero y en si el primer- profe no te responde, ahí es mal profesor. Pero en primero no... Sí. Él venís con ese pensamiento, no venís con... Puede ser, es bueno que hay casos y casos. Yo entonces, Bueno, que en primero igual como que tú tampoco querés ser el huevón, pues. claro, Tampoco querés que el profe no entendí. no se trata de eso. No, sí, obvio, pues, pero tampoco querés pasar así como el huevón que no entendió, que pregunta, ¿cachai? Claro, y Porque- más porque encima, todos todos son así cabros como que chicos, po. entendieron, así como que... Así como- tonta, sí, fácil, cae, vos caes ahí, vos no podés ir a preguntar, cagáis. Bueno. Ya, bueno, terminemos tu etapa universitaria. ¿Cuándo la cosa se te desarma la carrera? Ya, y mira, yo estuve en segundo, donde aprendí mucho, como te digo, porque en segundo yo me saqué los 7 con Villarreal. Ya, o sea, Y ahí como primero que- fue tu primer paso en la carrera, ¿te gustó? Claro. Segundo fue la concreción de lo que estabas estudiando. Claro, y igual como que también me puse, weón, así como medio levantado de raja, porque como que yo veía que avanzaba más que mis compañeros. Ya. Desde mi Pasa. punto de vista. Te sentiste... Claro. Me están deteniendo mis compañeros. Y yo, claro, si yo viajara al pasado ahora me hubiese pegado el medio cachamal, porque igual era ser levantado de raja No sirve. no sirve de nada. No. Y yo sentía la molestia de mis compañeros. Pues, y después en tercer año, me empezó a hacer clase el Martín, el que hizo el que hizo un cómic con Baradit. Gonzalo Martínez. No, Martín Cáceres. Martín Cáceres, Martín Cáceres. Y ese viejo es seco. Po. Ya. Es seco y tiene toda la escuela. Martín Cáceres, sí, está bien, perfecto, dale. Es que no, que me acordé de una anécdota, pero por suerte sí. Y ese viejo es seco porque viene de la vieja escuela de cuando se juntaba, como tenías que juntarte con la gente. Po. Y suena muy raro en la época de redes sociales ahora. Sí. Po. Pero En ese la época que tiempo- habían talleres. Claro. Talleres de dibujo, talleres de ilustración, la gente trabajaba en un lugar físico en donde se iba a hacer el trabajo de dibujo. Claro, donde la gente, donde el aerógrafo era súper común en los ilustradores, ¿cachai? Donde era un oficio casi de artesanía, así como de que tenéis que cortar la plantilla de mica para tirar el aerógrafo. Entonces me nutrí harto de ¿Cómo lo de la hago experiencia de él. cómo lo hago yo? Con un editor. Ah, ¿sí? Sí, yo trabajo así. Yo tú trabajo trabajas de manera así. Ok. Vives en el siglo XX. Claro, que eso ya no lo hace nadie, pero es que pasa que igual Tiene Pero su te da un valor, efecto diferente. a mí me encanta. Es que pasa que como yo siempre he dicho, a mí me encanta el papel. Sí, Me tiene encanta el su papel. La sensación que te da y la sensación igual es como una sensación como de logro cuando conseguís cosas así. Sí. Es diferente. Y pasa que en el computador vais y lo conseguís súper barato, es súper rápido que tú vais, seleccionáis, ¿cachai? Dejáis El tapado pincel que súper claro lo que tú corresponde, necesitáis el- y ya, y después vais. Hasta lo puedes tener Mientras que te preformateado. no, tenés que ponerte a cortar la weá, ¿cachai? Puta. En el computador te demoraste 5 minutos y en la vida real, ¿cachai? Si tú lo hacías a mano, demoráis 2 horas solamente en cortar la plantilla, así como para poder dejar lo que tú necesitáis, para poder después. Y después tenés que retirarlo con cuidado, para que lo van a Para que dejar no la se cagada, corrige. ¿cachai? No, sí tiene. Sí, no, y tiene un valor, yo creo que medio metafísico, porque uno igual le da amor a lo que está haciendo. Es lo, Bueno, mismo o sea- es lo mismo que la artesanía, pues si tú vas, podés tener tenés una artesanía, ¿cachai? En la cual te la Eso es. producen en masa, cuando no te vas, te la producen en masa, puede hacer muchas cosas, puede ser igual de bonito que el otro, pero la artesanía tiene más peso, vale más, porque una artesanía es algo que está hecho a mano, que fue... Bueno, los defectos son los que marcan la diferencia en el arte. Sí. Sí, finalmente, la búsqueda del arte no es buscar replicar la naturaleza porque ya está en la naturaleza. La búsqueda del arte es como hacer énfasis en los elementos que el cerebro entiende que son bellos. Que es algo que existe desde Roma. Bueno, me voy a tirar medio loco, pero Dale. algo que existe desde No, Roma. tú, loco, claro. Ponte tú, hay unas esculturas muy famosas que se descubrieron en el océano, en el Mediterráneo, que cuando se sacaron, se consideró que era la mayor expresión del arte en Roma, ¿ok? Pero tenían un grave defecto. En la zona de los músculos estaban estirados más de lo normal. Empezaron a hacer como la revisión de las proporciones y el cuerpo no era natural. Los glúteos estaban mal hechos, no tenían coxis para empezar, los abdominales estaban más estirados de lo normal. Proporcionalmente la estatua estaba mala por todos lados. Era como Sailor Pero Moon, si tú- pero... pero si Pero tú la veías tú y la era veías hermosa, y tú veías que un cuerpo humano. Entonces cuando un historiador se dio la lata de hacer las mediciones, Como el, que de, como tenía el estudios de David, arte. es como el David que
El David Y tiene las piernas grandes, tiene piernas más grandes, tiene el los torso brazos súper más delgado. los brazos más grandes, la cabeza también es más grande, y también está viendo por ahí, y tiene su cuento de por qué él fue hecho con las manos más grandes, sino fue como la representación del artista, decir, David en este momento tiene el poder de Dios. Exactamente. El poder de Dios, por eso como se está enfrentando a un gigante, el poder de Dios le produce que tenga las manos más grandes como para compensar. O la piedad, no sé si recuerdan esa estatua donde está la Virgen María con Cristo después de la cruz. Se han hecho estudios. Cúbicamente, el cuerpo de María es el doble que el de Cristo. Porque es María recogiendo a su hijo en infinita piedad, por eso se llama la piedad. Claro. Bueno, todo eso son demostraciones de que el arte finalmente no busca reproducir la realidad. ¿Para qué? O sea, si Claro. vas a reproducir la realidad, quédate, no Pero dibujes eso, una claro, mesa. pero eso le da la potencia. Pues esas cosas que exactamente. son de Entonces, repente son así que uno no, a la vista uno no las ve, Claro. pero las siente. Las Esas sientes, sensaciones sí. son el las cerebro, que... el cerebro lo procesa. Entonces, ese entre comillas error que puede generar el aerógrafo al dibujar en aerógrafo en sistema tradicional y no a través de una pincel de Photoshop, ese error tiene valor y el cerebro muchas veces lo capta y lo procesa y lo entiende. Por eso es que a veces un dibujo digital es perfecto y tú lo ves, esto es plástico, no me dice nada. Claro. Y tú ves un dibujo en arte tradicional, el mismo dibujo en arte tradicional, y tú dices, esto sí me gusta. Mm. ¿Y es por qué? A mí me Por las pasa fallas, eso. por Yo los siempre- errores. Yo los trabajos digitales de repente los siento, yo mucho tiempo estuve más negado. Yo era una persona así, veía el digital y decía, no, es que a mí no me gusta esta cuestión, porque yo sentía que era como que esto se ve muy perfecto, se ve plástico. Para mí era Justamente. como una plantilla. Cuando hay una plantilla sentía como... y eso me producía, de hecho, rechazos. Y yo, de hecho, hasta hace como 2 años yo recién empecé a tomar, ya dije, ya voy a hacer cuestiones digitales. Que de hecho he hecho cosas digitales, pero muy pocas porque lo evito. Y de hecho, cuando las hago, ni siquiera lo hago completo, sino que las combino. Claro. Hago lo tradicional y ya. Y ahí le metí- Ya, de ahí paso, voy a ponerle color acá en digital, ¿cachai? Y como que compenso, porque si no tengo esa sensación que claro, se ve como perfecto, está plástico, así como, es como, no sé, se siente, Es que por eso, me da una sensación extraña. ¿sabes? la perfección al cerebro le hace ruido. Porque nosotros no somos perfectos. No, no hay nada. Nuestras caras no son simétricas. Nada de lo que hacemos es realmente simétrico. Puede parecerlo, pero no lo es. ¿Ya? La Tierra no es simétrica. La Tierra es esférica tendiendo a ovalada. Nuestro cerebro está hecho para entender de que eso está bien y que lo simétrico perfecto Lo perfecto, claro. no está bien. No. Claro. Bueno, Sí, pues, y por ejemplo, es que cuando uno se mete recién en el digital, tenéis el típico pincel de aerógrafo que te tira una gradiente perfecta y uno dice, ¡oh, qué bacán! ¡Qué bacán! Y empezáis a tirar todo con aerógrafo y te queda todo plano, todo es una dos digital. dimensiones nomás, claro. súper digital. No Pero por tiene ejemplo, volumen, no tiene... si tú veis el astronauta, ese que está en la pantallita, Ujú. tiene mucha pincelada así suelta. Ya. Porque en ese tiempo, claro, yo estaba aprendiendo mucho con Martín Cáceres y él nos enseñaba témpera, todo lo ¿Qué que... técnica es ese? De hecho, Eso es digital. Sí, ¿Es digital? sí, se nota digital. Ok. Pero mira, está súper bien compuesto. Me gustó como que, así como que se va perdiendo el personaje así hacia el fondo, ¿cachai? Como, viene como de un lado oscuro, Claro. no sé, se siente... Profundidad. Sí, no se siente... Claro, entonces pinto, ahora, actualmente yo pinto en digital, claro, tengo un montón de métodos, pero el que a mí me gusta es pintar como si fuera un método tradicional, Ujú. ¿cachai? Eso es grafito, eso no es digital, para Ya, nada, eso es ok. un escaneo. Ya. Eso también lo hice con Martín Cáceres, era ilustración científica de una cigarra. Ah, interesante. Tiene una versión que es por el lado y otra versión que es por abajo, y no la traje. Pero traje esa que es como... Y eso fue mi primer trabajo. Ya, vamos a llegar a Ya, eso. vamos a llegar a eso. Llegamos a tu trabajo. Ya, Terminemos la déjate de hablar tonteras y No, ya. no, es que... No, todo esto es interesante. No, mira. sí, hemos hablado todos. No, cosas si no interesantes. crean que me la estoy echando. Yo... Queremos llegar al punto ya después que el cual ya empezáis a trabajar. A pero trabajar. terminemos con Terminó la los U. estudios. Claro, ¿cuánto te decepcionaste? Yo de- ahí del estaba estudio? estudiando todavía. Ya. ¿Ya? Y mi hermano estaba trabajando en una agencia de publicidad como diseñador gráfico. Ya. Y me dijo, necesitamos unas gráficas para Lady Soft. De hecho, es como muy hecho entero el... No, 80, eso es 50. Sí, de la hecho. época dorada de la ilustración. Sí, sí. de los 50. Sí. Los Y- colores, la composición, sí. 50. Y en realidad yo no... Es como cuando los anuncios se hacían dibujados, no había fotos. Sí, todo era, que de hecho todo eso era era- dibujado, sí, sí. era bacán. De hecho, eso Sí, de hecho a mí también me Lo- gustaba más ese estilo, ¿cachai? Que ahora la foto, porque No, se ve más vacío. Mientras que los trabajos así dibujados,
le dais un plus, le da un arte, pues, weón. Y ojo que esos dibujos, bueno, los pósters grandes los hacían cierto tipo de artistas nada más porque el manejo de producción en tamaños grandes es súper complicado. Porque tú estás acostumbrado a tener tu mesa, Claro. tener tu dibujo ahí. Pero cuando tú tienes que hacer un póster de 3 metros, mantener la proporción de la cara respecto al cuerpo, te vaya el diablo en el claro. póster. Bueno, Y eso es digital. ya, No hay- bueno, si tú lo miráis de cerca se ve que es digital. ya. ¿Cachai? Pero yo traté de mantener las texturas. Sí, sí, no, ¿cachai? sí, sí. No, te Te da quedó- esa te sensación quedó de que súper no, bien. no, no. ¿Y esa fue tu primera comisión de trabajo? No, anteriormente había hecho una similar para mi hermano que era para Confort. Tu hermano usufructuaba de ti. Te subcontrataba. Bueno, y ese fue mi primer approach con el trabajo Ya. y a la vez la patada de realidad de que las agencias se demoran mucho en pagarte. ¿Como cuánto más o menos? Puta, 2 meses, una cosa así. Ya. Y tampoco era mucha plata, así yo no... Pero si esa estás weá me- subcontratado también. Pues. No, porque mi hermano, a él no le pagaban por las ilustraciones. Ya. Ah, Yo- te pagan, yo o sea, era él te un buscaba el trabajo. trabajo, Yo te ¿no? conseguí un Básicamente. trabajo. Él era el director de arte Ya. de Multinet, que era la agencia que todavía existe. Y él le pasaban un presupuesto y decían, ya, tenemos este presupuesto. Y mi hermano decía, este presupuesto va a ser para ilustración. Y eso llegaba para mí, ¿cachai? Pero por esas ilustraciones, no me acuerdo cuánto me pagaban, como 21.000 pesos cada una. ¿Ya? Ya. Que no Igual, era... no, bueno, pero para esa pasé- fecha, pues, ¿qué pero- año? ¿De qué año? No, ¿De- no, está al lado. no sé si segundo o tercer año de ilustración es 2013. Ya, para para empezar. Está como dentro de sí, no sé, para ese año, ¿qué pasa? Que en ese año todavía la plata valía un poco más. No, es que Sí, 2013 ya. estamos hablando de 120 el mínimo, Sí. más o menos. O 120 el mínimo. Bueno, ahí el centella ya no valía 100 pesos. No. Ese es como la escala Ese es económica. la referencia, claro. La escala centella, Para los que entienden. 150. Claro. Y bueno, ahí yo no trabajé en Photoshop, yo trabajé en un programa que se llama ArtBridge, Ya. que te emula más o menos las técnicas tradicionales, no igual, pero Ya, pero bueno, para emular. ¿Cómo se llama el programa? art de arte y rage como ira. Ya. ArtBridge. Ya, ¿y ese es programa para solamente está para Windows o tiene Windows, Mac e incluso Ah, iPad. tiene las diferentes plataformas? Ah, Sí, bueno. sí. Y empecé a experimentar con eso porque era como lo más cercano que tenía a lo que estaba haciendo cuando estudiaba. Bueno, y en esa me pagaron como 21.000 pesos, que igual, bueno, 21.000 pesos a 2 meses. ¿Te sirvió? Ah, Te sirvió, pero no era claro, lo que esperaba. llegó después de... Sí, para mí fue bacán porque no ganaba nada, po. Claro. Ah, fue el primer trabajo. Fue tu Claro. Fue acá. tu primer trabajo. Mientras estabas estudiando cada vez más. Claro. Pero fue por la cuña de mi hermano, po, que fue el... Pero eso. Fue igual, me sirvió para tener un portafolio. Sí, pues de Y empezaba a experiencia, trabajar. sí. Claro. Después vino el último año de ilustración, que fue el más fome porque tú tenías menos ramos. Y ¿Cuántos años dura la carrera? Dura como 3 años y medio. Ya. Y el cuarto año, o sea, ese cuarto año como que tú vayas a un seminario para especializarte, para sacar como un minor, que era como un minor en pedagogía, había otro en emprendimiento y otro en historia del arte. Ya. Ya que en realidad es para que tú pagues otro año, ¿no? No es para nada más. Ya, ok. Ya, Ahí vamos a sacar un poco y, más o sea, de lucas. igual aprendí cosas, pero nada que yo ponga en la práctica ahora Porque no eres como podido profesional. conseguir, Ya, porque ok. no eres podido conseguir de otra forma. Claro, sí, por ejemplo, en el minor de docencia, que fue el que yo asistí, aprendí cosas de docencia que me sirvieron al momento de enseñar. Pero yo no quiero enseñar, o sea, me gusta enseñar, pero me gusta más dibujar. Ok. Dibujar y me gustan los juegos de cartas, me gusta estar con clientes, más que hacer cosas originales. ¿Cachai? Si bien de repente hago cosas originales, me gusta el cliente porque él viene con un desafío para mí. Claro. Y a mí me gusta asumirlo, No- buscar las distintas no- soluciones. Ya que has trabajado con clientes, ¿no te has topado con clientes en los cuales te tratan de explicar y tú no lo entendí? O de repente tú bailes, entendí lo que quieren, lo haces y no les gusta, como que dicen, no, ¿sabes qué? Pero es que pasa que no es esto como lo que quiero, yo quiero como... No he tenido eso trabajo porque Sí. uno se topa harto con eso, la Es que gente cuando- no sabe realmente lo que quiere. Cuando a mí me pasa eso, yo le digo al cliente, mira, dibújame tú más o menos como querís. No, que yo dibujo mal. No, no importa, sí, dibújame, yo quiero ver tu idea. Entonces él me dibuja con monito de palo, como sea, y ahí yo entiendo un poquito más. Y le hago un boceto así como ya bien rudimentario, ¿cachai? Mira, esto va aquí, esto va acá, esto va acá. ¿Sí? Sí. Bueno, ya. Vamos con la etapa de color.
ya, ahí le hago como un boceto de color bien rápido, así como que vamos de a poquito. Pero uno tiene que... Esa weá te la da la experiencia nomás. Claro. Porque todos los clientes son distintos. Cuando saliste de la U, ¿Mm? no sé si terminaste la carrera al final. Sí, sí. Ya, sacaste el título sí. con el minor y todo. ¿Cómo fue enfrentarte al área de trabajo ya realmente? Yo estuve un año sin trabajar. Nada. Porque yo hice un proyecto así súper loco, no, esta weá va a ser la zorra. Y empecé a hacer entrevistas a ilustradores. Ya. Lo mismo que están haciendo ustedes, pero era una entrevista más bacán. No, Vale. con mejores invitados. No, yo Yo nunca me he invitado. como yo, no. No, era como que en la cámara tú iba no solo... tienes idea que tienes muy entrevistado, te van a llegar unos palos. No, si yo por ejemplo a Waldo lo respeto, Pero a Diana poco. Vena, ¿cachai? Pero no, poco. yo aprendí mucho de Waldo. Mucho. Bueno, Saludos a saludos a Waldo. No, sí, era un chiste, sí. Waldo me conoce así, sabe que yo hablo estupidez. Sabe que yo soy un estúpido. Ya, entonces si te tuviste entrevistas de ilustradores. Sí, y entrevisté a muchos invitados. Entrevisté al Genso, ¿cachai? A Brolo, Brolken, a la Écara, Écara, sí. sí, a Cristóbal Cofré. ¿Con qué fin? ¿Cuál era el ¿Cuál fin? es tu Claro, proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Era como conocer las experiencias de ellos. Como lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué? Sí, conocer las experiencias de ellos. Y además la entrevista tenía como una historia media como juguetona, ¿cachai? Que supone que nuestra misión no era entrevistarlo a ellos, Ya. sino que era en una libreta juntar dibujos de ellos, porque esa libreta la había inventado un científico que no quería aprender a dibujar así como con los métodos tradicionales. Él decía que todo era como por los materiales. Ok. Entonces él inventó una libreta que era como la libreta última, que tú dibujabas con esa y te salían los dibujos bacanes. Y no le resultó, y la libreta lo absorbió. Entonces quedó como con el alma, como Chucky, ¿cachai? Quedó como con el alma del científico. El día yo pensaba entre Death Note y Harry Potter, pero... Claro, una cosa así. Y entonces la manera de saciar el hambre de esta libreta por el que se la encontraba era darle dibujo Ok. de gente talentosa. Y si tú no eres talentoso, obviamente la libreta te absorbía y cagaba en el espacio. Ok. Por eso invitábamos solo a gente talentosa. Porque me iban a morir. Claro. Y esa era la tónica, ¿cachai? Ya, pero- mientras ellos entrevistaban, se mostraba el dibujo, para que fuera un poquito más Es un entretenido. painting en vivo, entre comillas. Claro, Pero es un concepto Esto, súper ¿dónde está eso? está en Sí. YouTube. Ya. Se llama La libreta errante del Dr. Grafinov. Ya, eso Ya. lo vamos Y yo hice, lo yo hice vamos a la, ver, sí. yo hice la intro, que era como motion graphics, ¿cachai? Y con After Effects. Me demoré como 4 meses en hacer la intro. Un amigo me hizo la música, el Felipe Bacache. Me hizo la música que era como una mezcla entre la intro de Escalofríos, ¿cachai? Como que igual o sea, tenía... muy pro. Tenías producción, tenías valor de Sí, producción. la intro, yo la veo hasta ahora y me encanta la Sí, intro. sí, la encuentro muy bacán. tienes valor de producción ahí. Ahora, en temas así como audiovisual, igual teníamos el tema del audio, no tenía focos, ¿cachai? Para iluminar. Me compré una cámara, entonces gasté plata. Invertir. Pero si hay que invertir, o sea, para hacer un Sí, tema pues, audiovisual hay que invertir. Sí, ¿Cachai? Como pero, bien, eso hace. pero ¿cachai? Que dentro de lo que es producción de YouTube, no es solamente producir, tenéis que Sí. promocionarlo. Pero por eso, ¿cuál fue tu idea al Oye, hacer? Claro, ¿cuál ¿cómo? fue tu idea al hacer esto? Que este era un proyecto igual que estuviste pensado, yo supongo, para ganar lucas, pues si no era como un Sí, proyecto no así sé si como, está completo. no, claro, voy a vivir, ahora voy a quedarme un año entero sabático a hacer Hacer proyectos así entrevistas. como, claro, yo creo que también dijiste, no, igual vas a tratar de sacar unas lucas de aquí o algo así, pues. No sé bien cuál era el objetivo. Estabas haciendo algo. Ya, Yo saliste al lado y te quería hacerlo, quería nutrirme de la pusiste. experiencia Es que de otros al final de colegas. cuentas, fue una buena forma de obtener experiencia de gente. Claro, y fue una buena forma de gastar mucha plata también. Sí, porque te digo, audiovisualmente lo que tenemos aquí nomás hay como 1 millón de pesos, así fácil. ¿Y el camarógrafo cuánto vale? No, el camarógrafo, mira, tú le das sopaipillas Claro. con pebre, estamos. Ya. Estamos listos. Porque me den Pero, comida y yo feliz. pero varias, Ya. no creéis que con una con dos. No, y ahí Sí, se ve la economía. Ya- ahora vino a comer nomás Sí, para acá, ahora si vino no, a comer, no había sí, venido. sí. Y esa es otra escala valórica del peso, pues ya las sopaipillas no valen 100 pesos, igual que un También. centella. Claro. Ahí se ve cómo va la economía, cuánto vale la sopaipilla. Yo me acuerdo que me salían 50 pesos cuando yo compraba en el colegio. No, y de gracia que tenemos 3% de inflación. A la hora que tenemos 25 como en Argentina. Bueno, Ya, Bueno, volvamos. No lo deseo. volviendo. La cosa es que
estuve un año y de repente yo empiezo a ver que todos mis pares empiezan a mejorar mucho, ¿cachai? Y yo gastaba mucho tiempo en grabar, en editar, en ponerme de acuerdo con los entrevistados, Hacer la ¿cachai? pauta, En todo. estudiar el entrevistado. Claro, en todo, ¿cachai? Y editar ya te lleva mucho... Sí, o sea, sí, no nos mucho- llegas a nosotros. 10 minutos es una hora de edición más Sí. o menos, aprox. Entonces, para una hora de edición, Más encima teníamos problemas de audio, ¿cachai? Entonces de repente había una palabra que la persona hablaba y justo había un sonido atrás. Y no se Ya. entendía. Y no se entendía. Entonces yo me daba la paja de buscar en el audio, ponte tú que decía perro. ya. Y le ponía el Y- subtítulo. No le ponía el subtítulo. Y decía perro y después yo en el audio buscaba, no sé, que dijera ropa. Y sacaba el ro y le ponía... Bueno, hacía Pero esa te- pega. te decía, "Ay, no pega". ¿De verdad? Sí, yo como Sí, pues, eso es de chino, pero ¿De ¿qué verdad estás que hacía pensando? Mejor poner el subtítulo asterisco, perro, listo. Y el subtítulo fue otro tema, porque yo quería que esto fuera accesible para todos. Ya. Ah, entonces, ya, doblaste, subtitulaste Se todo. hizo el closed caption. Ya. Y a mí me gustaba que fuera Sincronizado. cual. Sí. Esto tiene producción. Tal cual, permiso, sí. No, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, me gustaba lo que fuera tal cual, Vamos a colocar en sincronizado, el fondo. sincronizado, que el tipo hablara y dijera, Y eso, y eso que cuesta si demasiado. tartamudeaba, por ejemplo, ¿Cómo se que llama el fuera programa? ¿Cómo se llama el...? la libreta errante del Dr. Grafinov. Con 2F Grafinov. Ya, ok. Y entonces era mucha pega, porque yo quería que fuera una experiencia súper amigable para cualquier espectador. Claro. ¿Cachai? Porque Que, ojo, eso es una ambición muy rescatable, muy válida y que ayuda mucho. Pero de verdad es pega. es mucha pega. Y claro, a mí me ayudó, por ejemplo, el Felipe Bacache que me hizo la música, el Danilo Garrido, que también es ilustrador, que me ayudaba con el tema de la cámara a veces. Llegaba tarde siempre, pero me ayudaba. Es una costumbre que tienen los camarógrafos. No, en mi caso no, el problema No voy a decir nada, yo voy a omitir comentarios en el Y momento. el Patricio Piwi, que el que hizo, es conocido por hacer un proyecto Pokédex que como que tiene ilustradores y hacen los Pokémon, ¿cachai? Ya. Y es como que tiene ¿Cuánta gente tam- alcanzaste a entrevistar en ese proyecto? no sé, 9, 10 personas. ¿Ya? Mira, pone la intro es maravillosa. Ahí vamos. Ah, pero eso no es la intro. ¿No lees? Pero igual tiene los mucho en graphics, mira. Ah, pero sí. Y esa música yo la hice, antes que le hiciera el Felipe. Ya. Pero oye, eso es mucha pega. Sí, Está Martín tiene Felipe. buena producción. Sí, po. El gato. El Genso, la Écara, el Cristóbal Cofrenegger, el Brolo, Brolken, el perro, ahí está Hulk, Genso Hulk. ¿Cachai? Yo hice el logo, yo hice todo. No, pero eso es valor de producción. Eso se llama valor de producción. Ah, fíjate. Está muy bueno. Pero eso es trabajo de una persona y un par Claro. que como que me ayudaba, ¿cachai? De Ya. chino. ¿Cuál? Ese. Ese es Brolken, ya, eso ya son las entrevistas de por sí, ¿cachai? Ya. Llevo una entrevista que... Rodrigo González. Bájale el volumen. Soy ilustrador o Ya. Ya, y ya ahí da su entrevista, nosotros después le explicamos así que sabéis que esta no es una entrevista, nosotros queremos tu dibujo, ¿cachai? Y ahí como Ya. había como toda una mística. Ok. Era bien entretenido. Y puta, como yo no sabía cómo funcionaba el algoritmo de las redes sociales, ¿cachai? A ver, el programa al final no lo vio nadie. Ya, es que ahí Pero tenés. se, es se, que ahí se ve tenés- se ve interesante el Y programa. por otro lado, yo empecé a ver que todos mis padres empezaron a dibujar mucho mejor y yo estaba estancado porque yo ya no dibujaba, yo estaba editando, grabando. Estaban trabajando, generando proyectos de dibujo, Claro, de ilustración. entonces yo no estaba haciendo la weá que yo quería hacer, po, y después me di cuenta. ¿Cachai? Pero claro, como yo veía que salía un buen producto, Te embalaste con un producto me, bueno. me embalé, po, pero no era lo que yo quería hacer. Po. Pero cuando tú ves que la weá va bien, seguí, po. Claro. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta que ya no estabas progresando y dijiste Eso ya, fue un año. hasta aquí? Sí, y no me acuerdo quién vi uno de los cabros así como de los grupos de Facebook de ilustración que trabajaban en un juego de cartas que se llamaba Elegías. Ya, sí me acuerdo de eso. Que es un juego, es bien bueno el juego, pero es como que le falta ahí Es chileno. marketing, es chileno. Es sí. un juego de cartas chileno elegía. Y es muy bueno, y le falta así como un punch de marketing y que Y venga lanzarse. Tío Farcas ahí, le ponga las lucas y esa weá se dispararía porque es muy buen juego. Y empecé ahí,
Y como es ¿Te llegaron a ofrecer ese trabajo? Tío? No, yo lo busqué. Ah, tú buscando y dijiste, mira, esto es más o menos lo que... Yo lo busqué. Ilustración y... Sí, y el Adriel, que es el creador, el Adriel hace todo. Todo. Igual que yo hacía esto, el Adriel hace todo con el juego de cartas. Y el Adriel me dijo, ya mira, te pago tanto. Y yo le dije, y yo así como levantaba raja, así como yo sabía cuánto valía más o menos el tiempo en la pega de ilustración. Y yo digo, mira, pero de esa plata yo te puedo hacer un dibujo de 1 hora, 1 hora y media. Así, pues. Yeah. Y ya hicimos un dibujo de 1 hora, 1 hora y media, que se usó finalmente, pero se notaba que era de 1 hora. Ya. ¿Cachai? Entonces después fui donde el Brolken, que el Rodrigo González, se llama igual que el humorista que fue a Viña. Ok. Y le dije, sabéis que yo no puedo, no estoy ganando plata, weón, me está yendo mal, necesito entrar a una pega, porque con la elegía, claro, tengo pega, pero como es un juego chico no me pagan tanto. Y el Brolken justo estaba en Mitos. Sí. Estaba como ya saliendo de Mitos, cuando ya se pegó el paso, y me dio el mail del Waldo. Ya. Y yo le mandé el mail a Waldo. Y no hubo respuesta porque tú cachai que son como 3 meses de no pega. Lo que sabemos de Mitos es que Mitos tiene un proceso de producción anual, pero en donde el proceso de producción se reduce a unos 3 meses más o menos. Sí, es cada 3 y meses. cuando no ocurre eso, no hay trabajo simplemente. Mientras Claro. hay como hiatos entre el proceso en donde no hay trabajo para los ilustradores. Claro. Ujú. Ah, pero antes de seguir, me sigo con la siguiente imagen, porque esa es como una de las primeras. Ah, eso lo hice con Martín Cáceres, mira, eso es Ya. muy... Lo traté de hacer muy tradicional. Pero todo esto digital sigue siendo. Sí, esto sigue siendo digital. Ya. Y ahí yo aprendí mucho del Brolo. Ya. Él me enseñó el tema de los rebotes de la luz, ¿cachai? En las patitas del perro se ve el verde del pasto. Ujú. Ahí él me enseñó mucho. Y ahí yo también siento que di un paso importante dentro de la calidad de dibujo, ¿cachai? Empecé a entender un poco más de color, o sea, empecé a entrar a color. Ahí yo todavía estaba estudiando. Ese fue el primer concurso que yo gané de dibujo. Ya. Y ahí yo me gané el software, el Artbridge, que antes lo tenía pirateado y ahora lo tengo original. Ah, ya, ok, ¿Era un concurso de la misma marca? Sí, en Debian. Espérate, vuelve un poquito. Y esa anterior, el line art está hecho en grafito. Ya. Está hecho en grafito y si tú lo miras de cerca es súper limpio. Y después lo pinté en digital. ¿Cachai? Eso es técnica mixta. Ok. Y es lo que yo quería rescatar, porque se viera así como ya. Y la siguiente es la pega que yo hice para Elegía. Y con esa yo estaba pero contentísimo porque lo imprimieron en un pendón. Ya. Y para mí así como que, oh weón, un pendón, la raja, y me ¿Y saqué esto, fotos perdona, al lado. ¿esto es ¿cachai? un trabajo de media hora? No, esto no. Esto Ya. tuvo mucho más. Claro, Como mucho que más pega. chuta, sí, casi con 2 horas, tío. No, esto tuvo mucho más pega Ya. y tuvo unas correcciones que me hizo el Brolken después, el Ya. Rodrigo. Ya, o sea, este no es un trabajo 100% tuyo. Hay pequeños detalles que son de otro autor. O sea, él me dijo, mira, podía hacer esto y Ah, ya, no te corrigió él, sino que te dijo que es lo que había que corregir. Claro, y después yo llegué a la casa y empecé a aplicar todas las correcciones en el grado que yo quería que fueran las correcciones, porque el Brolken, a él le gustan los monos musculosos, así como el juez Dredd, entonces él quería que tuviera los pectorales así, Ah, ¿cachai? pero Como, Juez Dredd es flaco. Ajá. Juez Dredd es flaco, no es musculoso. Bueno, pero el estilo es juez Dredd, ¿cachai? Así como músculo sobre músculo. Ya, ok. Pero Digamos bien fraceta. Ya. Imagínate fraceta con unos esteroides de más, ¿cachai? Ya, ok. Ya. Ya. Así como Yoyos Bizarre Adventure, ¿cachai? Ah, Así, por ahí puede ser, ya, perfecto. Porque como te digo. como que esos monos yo no sé Ya. cómo se rascan la oreja porque tienen mucho músculo. Claro. Entonces, Ya, claro, están para tomar bebida en el McDonald's. claro. Entonces él me hizo los alcances desde su punto de vista, su expertise, ¿cachai? Que él sabe mucho. Y salió este mono. Ya, y esa pega me sirvió después para llegar a Mito, que fue el mail que yo le mandé a Waldo. Obviamente fueron unos meses de espera porque yo mandé como el mail justo cuando habían terminado una edición y Claro, había que esperar los entonces 3 no, meses. claro. Y ahí entré en la edición que era Midgard, que era de los vikingos. Ya, eso fue el año 2015. Ahí sigue con la imagen y vamos a cachar porque yo las puse con fecha. Ya. 2015. 2015 me parece que Claro. Sí. Y ahí yo hice un mono muy feo que no lo tengo, no sé por qué. Era muy feo. Que era un anciano tirando una runa y era muy feo. Y Ya. hice este dragón, Pelleyo dice abajo, Sí. está muy bueno. y hice este dragón
que me di la licencia de hacerlo para los lados porque quería acelerar las completas. Ya. Y al final, con el recorte de la carta, obviamente... Perdió la ala. Perdió Perdió la las ala, claro. Y lo bacán fue que esta carta... ¿No te retaron? No, porque en ese tiempo el formato no estaba muy definido, el formato Ya, de entrega. Ok, perfecto, ok. De hecho, había gente que entregaba así horizontal, vertical, ¿cachai? Y después lo Y recortaba. después lo adaptaba. No, ¿no? para la... Y esa carta son las que se llaman cartas chayas, que no son como ni holográficas, Sí. que te salen en todos los sobres. Pero las resultó frecuentes, ser... las cartas frecuentes. Claro. Y resultó ser una buena carta. ¿Ya? Y todos lo usaban. Entonces, después me invitaron de Mito a Comic Con. ¿A Y cuál yo- Comic Con de acá? Sí, la de acá. ¿Ya? ¿En Eso fue 2015? 2015. ¿O el 2016? Creo que el 2016. Ya, ahí te creo. Ya, ok. Sí, porque en ese tiempo había salido recién la edición Templarios, que fue el 2016. Ya. Y yo fui con este. Y todos me la compraban, y yo lo firmaba y yo alucinaba. Pues. Era bacán para mí. ¿Te gustó eso? ¿Esa fue la Ay, primera vez feliz, que claro. tuviste interacción Contacto, con el güey. público? Por tu trabajo me refiero yo. Sí, así como oh, weón, pillé yo el Tú hiciste, Crimson- un, tú, el hiciste Crimson Dragon. tú hiciste un trabajo, ese trabajo fue popular y la gente que disfrutó de ese trabajo fue a hablar contigo. Claro, Esa fue la primera vez. sí. ¿Y te gustó el...? Sí, fue bacán porque cuando de repente yo hacía los monos pamitos y nunca los veía en carta. Sí. De hecho, yo para conseguirme la carta, yo me metí a los grupos de compra-venta de cartas y le tuve que comprar así como un montón de chaya a un tipo para yo rescatar las mías. Ya. Entonces, y yo no sabía que Mitos te la regalaban. Yo gasté mi plata. Eso me decía, Pero sí, yo te pero qué ¿cómo? raro porque no han ¿Cómo? dicho que se entregan Sí, las cartas. Sí, pero igual era apoyo, Y que entonces de hecho tampoco... te dan como un set para que tú firmes y las regales a gente que... Sí, pues pone. ellos tienen la edición completa y, Sí. y de eso te van destinando todos los ilustradores. Claro. Yo no sabía, pues. Y tú te gastaste tu plata, o sea, ya, ok. Cosas que pasan. No sé qué pasa. Yo no sabía. Es Bueno, novato. y en ese tiempo, y ahí los bonos ya no eran de 2 horas, no eran de 3 horas, era una weá que yo me levantaba, me sentaba, me salía del computador y me acostaba. Ya, Y porque trabajo jornada completa. sí, porque en esos tiempos eran 3 días por ilustración y mi tiempo de boceteo me tomaba un día cada mono. ¿Y en ese momento ya estabas trabajando solo en digital? No. Ahí, esa fue la transición de bocetear en tradicional y pasar a digital. ¿Por razones prácticas más que nada? ¿O Por, porque te por como- tiempo, Ya. sí, por tiempo. Y porque ya después pasáis tanto rato pegado en el digital que el hecho de que la tableta se resbale, ¿cachai? Y cosas así, ya ya le agarráis el truco. Ya. Y no te hace mucha diferencia. Es una hueá de costumbre. ¿Cachai? Como uno se acostumbra a Pero los eso- distintos tipos de papel. Por ejemplo, no es lo mismo bocetear en nopalina que bocetear en nopalina tela, ¿cachai? No es lo mismo. El proceso de aprendizaje de la técnica más que Claro. nada. De hecho, hubo mucho tiempo que yo tenía una hoja de papel pegada en la tableta porque quería sentir el papel. Sí. Ya. Pero Ese es un te- proceso. Es un Yo proceso también, de también, también lo hice, Claro. pero se te desgasta la punta La más punta, rápido. sí. Pero es que por lo mismo, porque hay roce. Sí. Hay roce. Y era una weá que yo... Era una máquina de dibujar. Pero a mí me gustaba y mi mamá me decía, pero weón, estoy trabajando mucho, es demasiado, Que porque tú va, te levantáis y claro. trabajáis. Y no te- era de lunes a no viernes. te hiciste horario. Claro, y no era de lunes a... Es que yo no podía hacerme horario porque mi tiempo de producción era muy largo. Ya. O sea, sentías que te faltaba trabajar más rápido. Sí, porque es que cuando tú partís no te quedan las cosas bien al tiro. No. Entonces tenés que darle pincelada encima. Y en eso yo me demoraba. ¿Cachai? Y además que me di la licencia de hacerle la ala a ese bono. Ok. O sea, era pega extra. ¿Para Pero qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué Claro. completaste? Bueno, pero- ahora en póster se ve bacán. Es que ese es el tema. Después podrías hacer el print y vender el print. Sí. Claro, pero uno no vive de vender print. No. Pero sí quedó bacán, el print quedó bacán. A mí me gusta hasta el, Bueno, hasta el día de hoy. Fuiste a la Comic Con, tuviste tu interacción con la gente. ¿Qué te decía la gente? Nada, los de Mito no son, el público de Mito no es muy conversado. Es un ñoño retraído. Sí. Ok. Y por otro lado, hay mucha gente que no está ahí con la ilustración. Ellos ven la habilidad. Sí. Por muchos de ellos Es que la carta sea blanca. los más que- A él profesionales. le gusta el juego, El no, juego, no, no no, el no, juego, no la la ilustración. ilustración en sí. Claro, pero sí hay harta gente que... Bueno, cuando sale la ilustración mala, los que no pescan las ilustraciones te dicen, no, está terrible mala, ¿cachai? Pero ahí en Pero- esa Comic Con tuviste interacción con gente que fue por tu ilustración. No, fue porque había un torneo de Mito que Ya. te llevaba al Nacional. Ok.
Y Pero igual fue bacán. llegaron a ti la gente que te conocía, que había hecho la ilustración Claro. y hablar contigo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas de las personas que han venido han dicho, no me gusta relacionarme, no se relacionan con la gente, no. Claro. No tienen No ese tiene feedback. interacción. De hecho, no saben si hay gente, de hecho, que lo sigue. Muchos dicen, no, a mí no me conoce nadie. Claro. ¿Cachai? Y de repente van y uno empieza a ver, en el mismo programa empieza a ver y un montón de gente le está mandando mensajes, oye, no, pero es que yo me gusta tu trabajo. Claro. ¿Cachai? Pero no los conocen, donde Por no hay eso que- eventos, donde no tenía ese feedback, ¿cachai? No... Por eso hacemos énfasis en eso. Claro. Muchas veces el autor cree que nadie lo lee, nadie lo ve el dibujo, que nadie lo conoce, pero es porque no te das el tiempo de interactuar y es un tema de eso más. Claro. Bueno, y ahí yo me mandé una cagada porque yo estaba tan ansioso de que iba a salir el mito y leyenda. Ujú. Y yo estaba participando en Midgard, Sí, que era la extensión la de extensión de ese Asgard, año. que era de Vikingo. Y salió la edición Asgard. Y yo las boletas que tiraba decían Asgard extensión, Ya, no decían Midgard. Midgard. Entonces yo dije, esta weá es de Asgard. Y salió Asgard y yo tiré publiqué todas las weas en Facebook. Y después me llama Waldo, weón, ¿por qué? O sea, no me dijo weón. Me dijo, weón, ¿por qué publicaste si esto no ha salido? Puta, es que me confundí, pensé que era de Asgard. Y se filtraron la weá, ¿cachai? Y Fíjate la cagada. sí, pues sí, literal. cuando sale eso, los Literalmente los rompiste jugadores el contrato. agarran la weá y la guardan al tiro. Sí. Así que, bueno, fue mi primer cagazo en Mito y Leyenda. De Ah, una, no, había sí. otro. Claro, así como debut, cagazo, al tiro. Para que te conocieran. Claro. Así que ahí el Waldo me llamó, me tiró la oreja y me dijo, no, pues bueno, si esto era de la extensión. Yo no entendía bien el tema de las extensiones. Porque yo no, Ay, te faltó inducción. claro, porque yo tampoco juego. Yo jugaba cuando chico en el colegio. Y bueno, ya después de eso vino Templario, que era como bien medieval. Y después, adelanta porque yo lo traje de ayuda de memoria también. Ya, ok. Ah, ya, mira, pero- esos trabajos ya, eso fue para otro concurso de Artreach donde Ya. lo volví a ganar. Ya, Y el programa yo lo regalé. ya, la licencia. Sí, porque a mí me gusta como ayudar a la gente para que no les cueste tanto. Y eso fue cuando salió Batman v Superman. Ya, Antes que saliera, ya, salió un concurso de Batman v Superman ya, y la premisa era ¿quién va a ganar? ya, Ahí dice, who will win? claro. Y yo dije, va a ganar Batman. Estamos todos claros que iba a ganar Batman. ¿Sí? ¿De qué? Y ahí yo quise dedicarle todo el tiempo del mundo. Ya, ¿y cuánto Sí, tiempo te demoraste para hacer eso? No sé, es que se la va porque yo no estaba tomando el tiempo. Ya. No me interesaba tomar el tiempo. Dibujaste, no trabajaste. Dibujé, quería que quedara bien. Roy, ahí me mandáis. Yo lo vendo en pósteres. No sé. Lindo print, lindo print. Viene en el pendrive, yo no lo he sacado del pendrive. Ya, No, se usa, no me da yo no vivo de prints. La cosa es que yo quise mejorar mucho. Y después me llegó esa Oh. pega que era de un libro que se llama Ascensión, del J. Zafira. Ah, perfecto. Y es muy buen libro, man. Es muy entretenido. ¿Cómo te llegó esa pega? ¿Cómo te llegó esa Sí, pega? ¿Cómo Él llegó. consigues esa pega? Él llegó solo. Ah, llegó, había visto tu trabajo y te dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, quiero Que hagas que me esto para hagáis mí. tal cosa. Claro, y yo como había entrado a Mito y yo era un weón como cabros chicos, estaba feliz, era súper atencional, entonces publicaba todo mi weá en todos los grupos de ilustración. Claro. De hecho el Javier Bamonde decía, weón, siempre me llegan notificaciones tuyas, weón. Porque yo estaba Estoy publicando, chato. publicando en todos los grupos y él estaba en todos los grupos también. Claro, y la idea es uno también lo hace para poder darse a conocer. A ver, saliste de la carrera, ¿qué año? Entre 2011, 12, 13, 14, 2014. salí. 14, tuviste un año, entre comillas, sabático, que Claro. en realidad fue no productivo económicamente. Claro. Después entraste automáticamente o directamente a Mitos. No, me pasé por Elegía, Elegía, perdón. que fue, Sí, esa fue Elegía. como mi cuna, yo le tengo mucho cariño a Elegía. Elegía y de ahí pasaste a Y después Mitos. pasé a Mito. Y entre medio has tenido trabajos, comisiones, cosas así. Bueno, cuando empecé no, pero Ya. sí tuve. Y hubo una weá en DeviantArt que fue muy freak, que era un tipo que le gustaba la lucha libre. Ya. Y le gustaba un personaje que se llama The Estonian Thunderfrog, que es la rana trueno estoniana. Estoniana, sí. Ya, que tiene como un martillo de Thor, ¿cachai? Que también es como el trueno, y usa una máscara de rana. Ya. Y él quería que yo hiciera varios personajes con el traje de esta rana. Entre ellos estaba Britney Spears, Ya. Kinnikuman, Ya. Tulu, un Velociraptor
y la protagonista de Kill la Kill. Ya. Ya. ¿La del casco amarillo? No, la que No, tenía Kill la Kill es una serie un poco subida de tono. Sí. No, Ya. sí la Sí, cacho. sí, tenía harto fanservice, era una tipa Sí. que tenía un mechón rojo, Ya, parece. ok. Y al medio, obviamente, la rana trueno estoniana con su martillo arriba. Y hice como un collage. Fue bien entretenido porque era bien freak, la verdad. Eso fue dentro de lo que era ¿Y cómo, comisión. ¿Y cómo llegó esa comisión a ti? ¿De ganar? Pues DeviantArt, sí. Ya, Me mandó ok. un mensaje por DeviantArt. O no, yo le mandé un mensaje a él. Me metí al foro Ya. de DeviantArt porque como la producción de Mito era tan Espaciada. espaciada, claro, yo necesitaba lucas para... Sí, fue en ese tiempo ya habías terminado de hacer el trabajo de Mito y dijiste, ya, ¿ahora qué hago? Claro, estaba entre ediciones. Ya. Y yo me metí al foro de DeviantArt por consejo del Brolken de nuevo. Y empecé a poner mi portafolio. Y entre eso llegó él, Ya. el tipo de la rana trueno. Y le hice esa. Y fue bien entretenido. Y bueno, el J Zafira llegó por el fanpage de Facebook. Como yo publicaba tanto en Facebook cada vez que salía una edición de Mito, llegó el J al fanpage. Y me dijo, estoy haciendo el proyecto y la cuestión. Y... No fue así. Soy un hueón mentiroso. Pucha, la Hagámoslo de nuevo, otra vez. partamos de nuevo al principio. Yo nací. No. El J publicó en un grupo de ilustradores Ajá. y dijo, mira, estoy buscando un ilustrador para mi libro. Y había tanto weón que le decía, mira, yo y mi portafolio y la weá, que yo quise ser un poquito más pillo. Ya. Y le mandé un mail. Y le dije, mira, aquí le va una propuesta para lo que tú querís. Ujú. Y era como un fotomontaje con un par de pinceles encima. Y eso le dio el plus porque él le dio algo ya tácito para ver para dónde iba la cosa. Entonces yo le di como una muestra de trabajo que eso en realidad no se debería hacer, pero yo lo hice por necesidad, ¿cachai? Ya. Ya. Para agarrar el cliente. Entonces, para- básicamente, así partiste, intentaste compensar las fechas que no teníais trabajo de lo que era Mito. Sí, Pa' poder- busqué como enfermo por todos lados. Busqué, mandé mail para todos lados. Tú te moviste, no esperaste que te llegue. Espérate, Sí, diga, claro. es que no tenía otra, pues sí, ya. Y ahí te salieron estas pegas y varias cosas más. Sí, ¿Y así cómo te trabajas actualmente? Es como, claro, ¿cómo lo haces actualmente? Porque actualmente también tenéis lo de Mito. Ahí está ahí en Mito. no. ¿No? Ah, no, No, está hace en Mito. poco- voy a salir en la edición que va a salir ahora Es de que Mito, ese es el tema. Creo que y está ahí ya no voy a anunciado. estar nada. Ah, Ya, no, ahí esta es está tu más, última. ya. Esta es tu última. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo es eso? Hasta nuevo aviso. Claro. ¿Y cómo es eso? Entonces, ok. ¿Y cómo lo estás? Claro, ¿Cómo le estás ¿cómo, perfilando tu cómo estás carrera? pensando que vaya a hacer ahora? Ya, Mito me sirvió igual que Elegía me sirvió de trampolín para Mito, Mito me sirvió de trampolín para muchas cosas más. Claro. Ya. ¿Ya? Y bueno, todavía falta un poquito de Mito, mira, dale un poquito de la Ya, imagen. ok. Después en Mito y Leyenda, Pues eso. de Mito y Leyenda entré a Spells of Genesis, Ya. ¿ya? Que es un grupo, es un juego de cartas, pero no es de cartas, ¿cachai? Como que coleccionáis las cartas, pero esas cartas no te sirven para jugarlas, sino que es como más interactivo. Eso también es para Spells of Genesis. Ya. Y eso también por recomendación de mi amigo Brolken. Mira, ahí hay una weá Brolken te ha guiado la vida entera, parece. Sí, Claro, claro, te sí. ha hecho una Es buena. muy- Te ha sí, ayudado. sí. Y eso fue está muy chiquita la imagen, pero eso fue para un bote. Como para un bote. No Para entiendo. envuelven el bote en un vinilo, así como cuando Ya. enchulan los autos en Rápido y Furioso, Sí, ¿cachai? sí. Pero esto era para un bote. ¿Acá en Chile? No, para Australia. Y esa yo la encontré por DeviantArt. Cuando yo buscaba y encontré eso. Y el tipo me dijo, ya veamos, pues. Y tuve que hacer los pescaditos, tienen mucho detalle porque como una lancha es grande. Sí, sí. No, es raro que esté tan chica la imagen original porque eso tiene que haber sido posterizado. Es que yo esa le hice a tamaño. Ya. Y eso mide 8 metros y medio por no sé cuánto. Ok. Imagínate cómo se me pegaba el computador. Lo hiciste 1 a 1. Sí, pues. Wow. Claro que sí. Así que Wow. por eso me pagaron una buena plata y ahí pude mantener un poco esos lapsos de 3 meses. ¿Cachai? Ya, dale otra. Y después en Mito Oh, ya qué ahí yo buena. empecé a experimentar. Eso es grisalla. Ya. Cuando tú pintas en gris y después le ponías el color. ¿Sí? ¿Cachai? Y yo estaba experimentando, yo quería que mi grisalla, tú la miraras y no se viera que fuera una grisalla. Todo solo en digital. Todo en digital. Perfecto. Todo en digital. Bueno, y ahí, como eran tantos personajes, yo le tiré un desenfoque a la weá para no hacer los detalles de atrás. Lo que importaba acá era. Tírate los colores nomás y claro, después los enfocaste, listo. lo que importaba acá era el arco. Sí, claro. Y yo le quise dar un contexto un poco más allá. Ya.
Bueno, y ahí yo me pegué toda una volada porque, por ejemplo, el Camon, que es el símbolo de las banderas que sale atrás, también Sí. es de una familia y corresponde con el color de la armadura. Perfecto. Y O también, sea, hiciste el trabajo de investigación histórica. sí, como tiene que ser una ilustración. Buen De punto. hecho, leí que, por ejemplo, la guerra de los japoneses, el general tiraba una flecha al otro general que estaba allá al otro lado, y si le pegaba, ganaba ahí. Sí, se acaba la... Y se acababa la guerra, pero era muy raro. ¿Cachai? Entonces yo quería plantear esa situación Ya. con el Yumi. Y claro, el que vea la ilustración, si no sabía esa weá, no entendía nada. Claro. Pero yo lo quise hacer. Ok. ¿Ya? Y dale otra para adelante. Y además experimentando con las técnicas. Aquí esto ya fue yo seleccionaba el color, ¿cachai? Y esto fue para la edición Dominio, De mitos. de mitos. ¿Cachai? Que era mucho más oscura. Entonces, y quise hacer estos demonios burlescos como los que salían con Bugs Bunny, los que le desarmaban el avión. Los gremlins, ¿cachai? Los gremlins originales. Ok. Y aquí yo ya empecé a darle un poco más de storytelling a la ilustración. ¿Te sirvió eso? ¿Aprender como que dar un contexto a la historia dentro de la ilustración? Sí, es que esa es la gracia de la ilustración, po. Pero es que buen punto, buen punto. Esa es la gracia de la ilustración. Sí, pues es que antes uno cuando empieza hace puros monos parados. Sí. Fijos. Monos sin fondo, sin contexto. Fijos. Y aquí yo empecé a experimentar más con eso, porque yo igual cuando estudié empecé a descubrir artistas como Monet, ¿cachai? Perfecto. Me gusta mucho León Jerome. Ahora con la perspectiva del tiempo, ¿te sirvió el haber estudiado? Sí. Pero algunas cosas. No es que... Yo creo que todo me sirvió, incluso esos cursos de social chileno y la weá, todo me sirvió. Pero no vale lo que yo pagué. O lo que estoy pagando, digamos, porque eso lo estoy pagando y lo voy a pagar no sé cuántos años. Ya. No vale lo que yo pagué, pero sí, si no fuera por los profesores con tanta experiencia como Martín Cáceres, como la Victoria Rivero, ¿cachai? Que le traspasan su experiencia a los alumnos, no sé si valdría tanto. Ya, porque yo he visto, por ejemplo, cursos de guanes secos en internet que te valen $200. Y con El eso... curso, un tipo que sabe mucha ilustración te hace un curso por $200. Claro, y hay cursos de anatomía, hay cursos de composición, hay cursos de color. ¿Tú crees que uno se puede hacer una carrera, entre comillas, a punta de Sí, curso? absolutamente. Lo digo desde la he ignorancia visto. absoluta, por eso te lo pregunto. Lo he visto. Ya. ¿Cachai? El mismo Neger, ¿cachai? Que es abogado, o la Javiera Constanzo, que es veterinaria y hace ilustración científica, ¿cachai? Esa weá igual, hay libros, están los libros de Andrew Loomis, que son así, la raja, que si tú te compras ilustración creativa de Andrew Loomis, tenís tanta cosa, tanta pulpa ahí concentrada que te lo podéis leer 15 veces y siempre vais a aprender algo. Okay. Tenéis Color y Luz de James Gurney, que también es como el libro de color, ahí tenéis de todo. Ya saben, si quieren estudiar por su cuenta, hablen con Pelleiro y él les dará una malla curricular completa para 2 años de estudio más o menos. Sí, de hecho yo ayudo harto con lo que sea. Hay gente que de repente me pide consejo y le digo, mira, te falta esto, y de repente le rayo encima. Te olvidas de la mano. Y... ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te buscamos? ¿En qué estás ahora? Claro. ¿Dónde te buscamos y qué viene? Mira, yo no soy muy activo ya en las redes sociales porque estoy concentrado en mi trabajo. Ya no soy el atencional que era cuando entré. Pero de repente igual tú ves, igual Bueno, contestas. Estoy en todo el tiempo. Facebook como Pelleiro Ilustrador, en Instagram como Pelleiro Ilustrador, en DeviantArt como Pelleiro y en Puente Alto vivo. Si me quieren ir a ver. Yo pensé que era un instituto. Instituto Profesional Puente Alto Vivo. ¿Cuál es eso? No, ahí yo vivo. Okay. ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué es lo que viene en tu vida profesional? Me invitaron a una entrevista hace poco. Mira. Sí, de hobby. No, Es muy bueno. Me has contado que es un muy buen programa. buenísimo. Los coanimadores que se hacían entrar el programa ahora, claro. la están rompiendo. Ya, no, ahora, bueno, como te digo, vengo saliendo de mito. Ya. ¿Cachai? Y siempre que uno da el paso a nuevos clientes, hay un momento económicamente que cuesta. Sí, claro. Cuesta estabilizarse. Y estoy en Legendary Games, que hacen Pathfinder, Ya. que es como Calabozos y Dragones. Más o menos. Sí. Estoy con un proyecto de un alemán que se llama Age of Chains. ¿Qué es lo que es eso? Perdón. Es un juego de cartas Ya. que... ¿Te estabas especializando, entre comillas, en los juegos de Sí, cartas? me gusta claro. el tema de juego de cartas, así como mitología. Pero estos trabajos que estoy haciendo, que por los que vaya a empezar, ¿cómo llegaron a ti? ¿Cómo los buscaste? ¿Por dónde los buscaste? ¿O cómo Te te referenciaron? contactaron? Claro. Como te digo, hubo un momento en que yo mandaba mail para todos lados. ¿Ya? Y ahí llegué yo a Spells of Genesis, a Legendary Games con Pathfinder,
y en el caso de este amigo alemán, Kilian, él me buscó. ¿Qué onda ahí en el correo? Hola, soy Pellello, tengo dibujo así. Sí, yo tengo un portafolio ¿Ya? que sale como mi foto y dice, hola, Sí, este soy yo, aparece, soy sí. Pellello, vivo en Chile. Y tienes un pequeño currículum, si mal no recuerdo, y vives en Chile y salen por Y después un compilado de imágenes, las mejores obviamente, y después... Ese ya es tu portafolio. Claro. Y Busquen, después... pues, los que quieran hacer un portafolio, hay muchas referencias por internet de cómo hacer un portafolio, no necesitamos explicar. Si necesitan saber cómo se hace, busquen en internet, para eso existe Google. Y si quieren me mandan un mensaje y yo les mando el mío, para que lo vean. Sale barato la asesoría. Sí, pero gratis. A mí me gusta que haya una red de apoyo entre los ilustradores, ¿cachai? Porque con las redes sociales ahora se está dando harto también el tema de que a ilustradores les llega pega y no tienen tiempo para hacerla, no te conocen, no sé, a ti. Oye, sé que yo no tengo tiempo de hacerlo, pero mira, yo conozco a esta persona que él trabaja súper bien y todo. Puta, mira, ahí está, contáctalo porque se está dando harto. Yo creo que es súper bueno y mientras más ilustradores haya y se conozcan, porque al día de hoy igual hay harta gente que se conocen dentro del rubro, pero mientras más se conozcan y más familiares sean, se pasan el dato, porque han habido hartos datos acá que gente que ha dicho, no sé qué, mira, me llegó pega de Alemania, ¿cachai? Claro. Y porque alguien me recomendó, ¿cachai? Porque conocían a tal persona o conocían a tal persona y después se dieron cuenta que tenían como a 5 ilustradores chilenos trabajando, ¿cachai? Claro. Y siendo que no se habían pasado el dato, sí, algunos habían pasado el dato, otros no, y al final habían llegado a todos chilenos sin saber que eran chilenos. Claro. Así que es súper bueno y es una forma también de conseguir trabajo. Sí, igual hay uno... O sea, hay mucha gente desde la inexperiencia piensa, no, que si yo te digo dónde yo trabajo me voy a quitar la pega. Y no es así porque ellos tienen todo un equipo de ilustradores. Sí. Y a mí me gusta dar a entender que no es así, que estar quitando la pega. Y yo siempre que me dicen, oye, ¿cómo entraste a mi leyenda? Y yo le doy el mail. Ahí está el mail, manda tu portafolio, tal. No hay que quedarse, simplemente hay que seguir intentándolo. Sí, y a mí me gusta apoyar a los que quieren probar cosas nuevas porque... a mí el Brolken eso me enseñó. Pega ahí. Sí, el Brolken eso me enseñó que si lo podéis compartir tenéis que compartirlo. Porque igual es penca que hay un momento en que la cosa es muy difícil. Sí. Es muy difícil encontrar pega, mandáis muchos mails. Hay siempre un periodo entre trabajos que uno tiene cuando es independiente, porque tú eres 100% independiente. Sí. Siempre hay un periodo intermedio en donde no hay nada. Sí. Y se te está acabando la plata que tenías guardada. ¿Cómo te apoyaste en ese momento en el cual te quedaste así como con el bolsillo? Se acabó la pega, ahora vengo a matar correos. ¿Cómo lo afrontaste? En ese tiempo estabas viendo con tus papás. Sí, estaba viendo con mi mamá. Ya, ¿qué te dijeron? Porque eso ya es otro tema. Y mi mamá. Y mi mamá también en esa época estaba pasando por una situación complicada de pega. ¿Cachai? Como que estaba rebotando. Y yo cuando estaba solo en energía juntaba plata, pagaba las cuentas y quedaba pelado. Y mi polola, la Fran, de repente me prestaba plata. Porque yo no tenía. Era terrible la weá, era terrible. Está en ese periodo. Y después entré a Mito. Y ya en Mito pagaba las cuentas, me quedaba un resto en caso de emergencia. Pero trabajaba día y noche. Claro. Te matabas trabajando. Claro. Pero eso también me dio el training para después sacar las ilustraciones más rápido. Aprendí que es lo que te convenía, como hacer los bocetos. En la actualidad ya tenía un horario, cierto, tan regular y ya para poder, porque uno tiene que tener periodo de descanso, si no después también va a llega el momento en el cual explota. Muchos han dicho, no sé, que yo trabajaba hasta que me vino un bajón y quedé tirado porque no fue mucho y ahí dije ya, va a tener que hacer horario. A mí me dio ciática. Imagínate. Porque estaba sentado en un piso de mierda, ¿cachai? Más encima hay que invertir en el puesto de trabajo. Claro. Sí. Hay que invertir en estos son los tontos. Hay que invertir en la silla, tiene que ser cómoda. El escritorio tiene que estar a la altura correcta porque si no tenéis tendinite en el codo o en la muñeca. Sí. Anteojos, casi todos terminamos usando anteojos. Los monitores tienen que ser de buena calidad. Sí. No, sí, hay un montón. Y hay que invertir en eso porque si no sufres. Sí. Hubo un tiempo que me dolía la rodilla porque yo me sentaba como así, mal, claro. apoyaba los pies me sentaba en la silla del comedor. Y esa tiene como una palita y yo me apoyaba así. Mal. Y después me dolía la rodilla. La articulación. Qué terrible. No, pero pasé por todo eso. Yeah. Y hubo un momento que yo estaba tan desesperado por pega que yo me metía a la Play Store, a la App Store, al Steam y empezaba a ver todos los juegos que tuvieran gráfica 2D. ¿Ya? 2D me refiero a que no fuera modelos, ¿cachai? Que fuera ilustración. Y empecé a mandar mail a toda esa weá, a todo. Claro, pero en un momento puede salir buscando donde... Sí,
Estaba pero desesperado. desesperado. Pero ¿sabes qué? Buena idea, porque una vez no sabe de dónde... ¿Qué hago? ¿A quién le mando mail? ¿De dónde saco pega? ¿A quién...? No hay que quedarse ¿A dónde me muevo? Buena manera de sacarlo, sí. Sí. Muy buena idea. ¿Y te resultó? Hice como una ilustración para Anacrónica, que era como un juego que Pero estaba ahí como en ¿estáis desarrollo. presente? Sí, hubo uno que no me aceptaron, pero sí el director de arte fue muy buena onda, Ya. que fue Spellweaver, que ellos tienen un trabajo muy prolijo, Ya. ¿cachai? Como muy buena iluminación, académicamente las proporciones son súper estilizadas pero correctas, y yo todavía no tenía ese nivel. Ya. Y yo creo que todavía me falta un poco. O sea, te dijeron no por esto, no porque no... Sí, y el director de arte me dijo, mira, estudia a este, léete esto. Y cuando llegues a ese punto, Sí. llámame. O sea, te encontró que valías la pena. Claro, no, es que me dio consejos, ¿no? Y hay unos que ni siquiera te contestan, Sí, o exacto. te dicen que no, ¿cachai? Y me pasó en uno que era como demasiado indie, y me decía, no, sabes que es que nosotros no tenemos fondos para esto. Ya, o sea, no nada que Había hacer. otros que decían, no, que te falta. Y yo le decía, bueno, si me falta algo, porfa, dime en qué puedo mejorar. Y ahí estuve dándole para tratar de mejorar. Y ahí después entré a Spells of Genesis, desde Mito pasé a Spells of Genesis por la recomendación del Brolke. Ujú. Y ahí me estabilicé un poquito más. Ya. Ahí me pude estabilizar un poco más, porque ya tenía los pagos de Spells y los pagos de Mito. 2 clientes más o menos fijos. 2 clientes. Eran Y 2 clientes al día de hoy, entonces, ya tenéis tu pega, te buscáis pega y todo lo que quieras, pero soy una persona que vive tranquilo. No soy una persona, todavía pasas igual esos problemas económicos en los cuales estás preocupado de Mira, qué voy a hacer mañana. Yo tengo un método para pasar económicamente, Ujú. porque como el freelance, tú en este mes puedes tener mucha pega Y hay un el mes otro que no realmente tenés no nada. podéis tener nada. Ya, ok. Entonces, yo tengo plata guardada para pago las cuentas siempre la primera mitad del mes, y tengo plata guardada para pagar las cuentas del próximo mes y otro resto más en caso de cualquier cosa. Ya. Y me pasó en febrero de este año, hace poco, que no tenía nada de pega, todo febrero. Nada. Y me sirvió esa plata que tenía guardada. Ya. Y pagué las cuentas, ¿cachai? Pero el 1 de marzo estaba así. Claro. No hay que hacer. El 1 de marzo, en la noche, empezaron a llegar las pegas. Todas. Era una avalancha de pegas. Ya. Como que todo lo que no había llegado en febrero llegó en O marzo. sea, como recomendación a todo el que trabaje freelance, está diciendo aquí el hombre, guarda plata. Y Sí. Trabajen, traten de Trabajen, guarden traten de dinero. guardar dinero para poder solventarse unos meses, porque puede ser que realmente no tengan pega, pero Pero va a llegar, va a volver a llegar y van a tener que ponerse como locos y volver a mantener esa plata y seguir guardando, a tener solventarse el tiempo y estar tranquilo. Sí, el tema de la plata es... Para cerrar, claro. nos falta una gran pregunta que siempre hace Germán. ¿Cómo dibujas? No, tabletas, ¿qué usas? Una Wacom, una Bamboo Create, ¿Ya? que me regaló mi hermano así como cuando yo estaba en segundo, Ya. a Navidad. Esa. Y todavía la tengo, o sea, Todavía la tengo. materiales no te Y es limitan. eterna y todavía tengo puntas todavía, de repuesto. Ah, Ya. bueno. Hay Estamos en la hora. hay que, antes de irse, Ajá. hay que Un repaso rápido de... No. Hay que hablar de... Pasa que nosotros... Ah. Nos llega gente Ah, sí. que nos cierto. piden que mostremos su trabajo, hablemos de ellos, un poco de ellos, para apoyar qué bacán. para Sí. poder apoyar a Al estas autor. personas, a estos autores. Qué bueno. Ya no tenemos referencia, por favor, camarógrafo estrella. Tenemos acá Dirk. Dirk. Sí, espero estar pronunciándolo bien. Dirk. Nos Sí. mandaron, aquí el hombre nos mandó para poder que nosotros revisáramos su trabajo y le diéramos una promoción, chicos, para que vayan a su página. Es dirk.cl, Sí. la buscan. Tal cual. Tal cual. Dirk. Dirk, igual como el nombre. D-I- Grandecito. D-I-R-C-K. Es como el mismo pero con una R entre medio. Claro. .cl. Vayan, el chico se nota que es una persona que está empezando en este trabajo. Se ve la página, se ve súper bonita. Ya, vayan, denle oportunidades, vayan, lean y coméntenlo, porque siempre es súper importante que le comenten a La estas interacción es personas. siempre importante. Sí. ¿Y tiene 4 tomos? Tiene 4. O sea, no ¿hay sé mucha si, pega? parece que estaba por capítulo. Si recuerdo Sí, que son eran como- capítulos. Son sí. capítulos. recuerdo bien que eran 4 capítulos. Ahí está. Para Los puedes leer. que los vayan, los lean, están online. O sea, chicos, los tienen online. Qué buena. Esa es la idea. Nosotros, Tinta Nacional, apoyar al autor chileno. Ya, sus niveles tienen que ir aumentando siempre y tenemos Así es. harta gente que nos va mandando cosas.
pero el apoyo es súper importante y está en nuestro parte de pequeño nuestro- granito de arena para poder decir Acá. a todos los que nos ven, a todos los autores, mándanos, nosotros vamos a hacer referencia. La semana que viene vamos a hablar de otra persona que también nos mandó, que lamentablemente perdimos cuál era para poder mostrarlo, pero lo vamos a buscar y Lo vamos a nos comprometemos que rescatar, lo y vamos a mostrar y lo la semana comentaremos que viene, como claro, corresponde. como corresponde. Van a estar los. Posteriormente, cuando los subamos al YouTube de Tinta Nacional, vamos a colocar los links. Sí, vamos a colocar los links Referencia. en su momento cuando se suba a Tinta Nacional para que los puedan tener en el Facebook de Tinta y puedan llegar a ellos como corresponde. ¿Cuánto tiempo llevamos, Chinza? Llevamos como Creo una que ya hora. estamos. Sí, ya estamos. ¿Una hora Llevamos cuánto llevamos? Una hora. 1:40 debería ser. Sí, entonces deberíamos estar ya como... 1:40. Ya. No, llevamos un poquito menos. Estamos como... 20 Ya un segundos poquito. menos. No, llevamos como 10 minutos menos. Saludos a Germán. ¿Él va a estar la próxima semana? Se Germán supone que sí. Germán está la próxima semana ya. Por tiempo no creo que alcancemos a hacer la sección manga que tenía pensado por ahí mostrarla, pero no hay tiempo Sí, para si poder quieres, eso. si quieres la haces. No, por el tiempo. Ok, Estamos bueno. con los tiempos medio cortos, no sabemos. Ok. Listo, chicos. Este ha sido el programa de hoy. Agradecemos su compañía. Agradecemos al invitado Pellillo. Agradecemos a Bianco y a Chinsen que están en las cámaras esta vez. Y eso, chicos. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. No olviden comentar, no olviden compartir. Muchas gracias Hobby FM por ser nuestra casa y acogernos como siempre. Nos estamos viendo en un próximo programa. Chao. Chau.